One Piece. Rinnegan es mi dedo dorado. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 91. Shiki miró los cadáveres de los pequeños piratas esparcidos por el suelo, luego hizo un gesto con la mano, indicando que retiraran los cuerpos. Una vez terminada la limpieza, Shiki se reclinó en su asiento y sus ojos se dirigieron hacia la ventana donde feroces bestias rondaban el terreno de abajo. Ver a esas monstruosas criaturas le levantó un poco el ánimo. Estas bestias eran el resultado de años de esfuerzo. Un día, planeaba liberarlas en el mundo y dejar que causaran estragos. Desde que su sueño de gobernar el mundo se vio frustrado, su corazón se había retorcido en algo más oscuro que incluso estos animales. Ahora solo quería vengarse del gobierno mundial. De repente, el suelo bajo sus pies empezó a temblar violentamente. Una oleada de ingravidez lo invadió. La isla flotante, llamada Beilai, estaba suspendida en el cielo gracias a su habilidad, la fruta Fua Fua. Sin embargo, a pesar de que el poder estaba activo, la isla había comenzado a descender. Shiki tocó instintivamente el timón incrustado en su cabeza, preguntándose si su fuerza se había debilitado tanto. Auge. Con otro estruendo atronador, la isla entera se inclinó bruscamente y su descenso se aceleró. Los piratas de toda la isla perdieron el equilibrio y cayeron al suelo. Los que estaban cerca del borde resbalaron, desapareciendo entre las nubes, entre gritos que resonaron en la nada. La expresión de Shiki se contrajo. Golpeó el suelo con ambas manos, concentrando toda su energía en su habilidad para estabilizar la isla. Pero lo único que logró fue frenar ligeramente la caída. La isla continuó desplomándose como un meteorito, a toda velocidad hacia el mar. Maldita sea. Otro consumidor de fruta del diablo debe estar interfiriendo. El rostro de Shiki se ensombreció. Se elevó del suelo, elevándose en el aire para verlo con sus propios ojos. Un buque de guerra de la marina había aparecido a lo lejos, con sus velas luciendo una insignia única. Shiki entrecerró los ojos al ver al marine de pie en la proa, mirándolo fijamente. Inmediatamente sintió una presencia poderosa. No era un oficial cualquiera. Quienquiera que fuese este marine, la armada lo había enviado específicamente para encargarse de Shiki. Pero como habían descubierto su ubicación, de pie en la proa estaba nada menos que Chiga. Con una sonrisa serena, levantó un brazo, apuntando a Shiki y a la isla. Un vórtice negro comenzó a formarse en su palma, creciendo en tamaño hasta parecerse a un lavabo. Banso Tenin. Zumbido. El aire tembló. Shiki y la isla fueron arrastrados bruscamente hacia abajo por una fuerza gravitacional abrumadora. Desesperado, Shiki reactivó el poder de su fruta del diablo en el aire, pero para su horror, su habilidad fue completamente superada. Se esforzó con todas sus fuerzas, apenas pudiendo cambiar de posición. Justo antes de estrellarse contra el mar, viró hacia arriba sobre la isla, y luego se estrelló contra el suelo, desparramándose y aplastado contra el terreno. Segundos después, la isla se estrelló en el mar con un estruendo ensordecedor. Chiga estaba de pie en la proa, con los brazos cruzados, contemplando el agua. Tras un momento de silencio, habló. Sal. ¿Esa es toda tu fuerza? No hubo respuesta del mar. Parecía que hablaba solo. Sacudiendo levemente la cabeza, Chiga hizo un gesto de despedida hacia el océano. Al instante, el mar se partió por la mitad, revelando un terrón esférico del tamaño aproximado de una habitación. La tierra se desprendió, revelando a Shiki en el interior. Pálido y empapado, mirando furiosamente. Justo antes del impacto, Shiki se había envuelto en tierra flotante para evitar sumergirse por completo y la consiguiente parálisis. Tras impactar contra el agua, permaneció oculto, esperando que Chiga se marchara para poder escapar sin ser detectado. No esperaba que Chiga se diera cuenta de su plan. La esfera terrestre que rodeaba a Shiki empezó a agrietarse. 3 cabezas de león emergieron a su alrededor, rugiendo mientras cargaban contra Chiga. Pero la expresión de Chiga no cambió. Con un simple pensamiento, una habitación se desplegó a su alrededor. Las 3 cabezas de león desaparecieron en el aire y luego reaparecieron instantáneamente justo frente a Shiki. Sus pupilas se contrajeron. Con un gruñido, levantó la pierna y desató varios cortes aéreos, destruyendo las cabezas de león antes de que pudieran atacar.
Aunque la amenaza se había disipado, no se relajó. Aún no tenía idea de cuál era la extraña habilidad de Chiga. Pero Shiki no era un pirata cualquiera. Era una leyenda. Sabía que el pánico era fatal. Se recompuso rápidamente. El mar se agitó, tomando forma de nuevo. Varias cabezas de león enormes se formaron en el agua, cada una del tamaño de un buque de guerra. Al ver esto, Chiga torció la comisura de la boca. No estaba alarmado, solo un poco molesto. Esas cabezas de león de gran tamaño le recordaban a alguien de otro mundo. Un cierto ninja copia llamado Kakashi, famoso por su estilo de apuesta 50-50. Ese tipo siempre tenía poco chakra, pero insistía en usar Raikiri mientras monologaba. Y cada vez que usaba elemento tierra, muro de tierra, tallaba cabezas de perro. ¿Se supone que era por tomar prestado chakra de su invocación? Shiki no tenía idea de que Chiga estaba pensando en Kakashi en mitad de la batalla. Levantó la mano y ordenó a las cabezas de leones gigantes de agua marina que avanzaran y envolvieran el buque de guerra. Para él, Chiga era joven e inexperto. Por muy extraños que fueran sus poderes, si lo atrapaban en el mar, estaría acabado. Pero una vez más, sus expectativas se vieron frustradas. Antes de que el ataque pudiera impactar, una fuerza repulsiva invisible surgió del cuerpo de Chiga, destrozando las enormes cabezas de león en innumerables gotas. La niebla se dispersó inofensivamente por la cubierta. Una sola gota de sudor frío corrió por la mejilla de Chiga. Casi había empapado a todos. No estaba preocupado por sí mismo, no le tenía mucho miedo al agua de mar, pero los demás a bordo del buque de guerra no habrían tenido tanta suerte. Maldita sea. ¿Qué clase de usuario de habilidad eres? Sus ataques fueron ineficaces una vez más, y Shiki finalmente no pudo contenerse. Si se hubiera enfrentado a alguien con una fruta del diablo superior, habría sido comprensible, pero ¿a qué venían todas esas habilidades diferentes? Ante la furiosa pregunta de Shiki, Chiga puso una expresión pensativa y respondió solemnemente. Comí el plato familiar de fruta del diablo. ¿Plato familiar de frutas del diablo? ¿Qué demonios fue eso? Shiki parecía genuinamente confundido, sin darse cuenta de que Chiga se estaba burlando de él. Chiga sonrió enigmáticamente, con el Rinnegan fijo en Shiki. ¿Significa esto? Pasó un instante y, de repente, la ropa superior de Shiki estalló en una violenta explosión y la sangre salpicó su piel. Tomado por sorpresa y sin tiempo para cubrir su cuerpo con Busosoku Aki de armamento, Shiki resultó claramente herido por la explosión sorpresa. Chiga acababa de usar una técnica obtenida al absorber la fruta Pop Pop, detonando materia inorgánica dentro de su campo de visión. Con su Rinnegan, incluso algo tan sutil como una mirada podía activar una habilidad. Presa del pánico, Shiki endureció rápidamente su parte inferior con Aki. Si sus pantalones explotaran como su camiseta, quedaría completamente humillado. ¿Cómo lo mirarían siquiera las otras leyendas de la antigua era? Chiga, por su parte, consideró que la reacción era innecesaria. No había atacado los pantalones de Shiki por decencia. Simplemente no le interesaba ver nada obsceno. Después de todo, Khalifa y Ain seguían observando desde el buque de guerra. Aún no ha terminado. Habitación. Un desastre. El cuerpo de Shiki parpadeó por un segundo como si se desvaneciera, luego se estabilizó, pero su expresión se volvió fea. Maldita sea. ¿Qué fue eso de ahora? Sentí como si una fuerza invisible intentara teletransportarme. Chiga se cruzó de brazos y asintió. Había intentado usar Shambles para arrojar directamente a Shiki al océano, pero había fallado. Como era de esperar, los oponentes con Aki potente resisten la manipulación de las alas sin un poder ocular mejorado. A pesar de su declive, Shiki había rivalizado alguna vez con Roger. La base seguía ahí. Chiga no pudo evitar preguntarse dónde se había ido toda esa fuerza cuando Shiki luchó contra Luffy. Quizás el timón clavado en su cabeza realmente le había trastocado el cerebro. Shiki notó que Chiga no atacaba y, en cambio, parecía absorto en sus pensamientos. La ira lo invadió. Este mocoso realmente se está quedando distraído durante una batalla conmigo. Con un rugido, Shiki cargó, balanceando su pierna en un arco mortal. Chiga miró hacia arriba con calma, convirtió su mano en una pistola de dedos y apuntó al pecho de Shiki. Habitación. Dispara. Nani. El Kenbunsoku Aki de observación, de Shiki dio una advertencia tardía.
Se giró para esquivarlo, pero recibió un golpe en el brazo izquierdo. Con un gruñido, se agarró el brazo en el aire. No tenía heridas externas, pero por dentro, músculos, huesos y nervios estaban destrozados. Ese brazo estaba completamente inservible. Habitación. Disparo, una técnica de daño interno penetrante, fue utilizada anteriormente por Trafalgar Law. Pero Chiga la desarrolló, fusionándola con las propiedades explosivas de la fruta Bomu Bomu. Si la versión de Law era una bala perforante, entonces la de Chiga era eso, más una detonación interna. Shiki pudo haberlo esquivado, pero su precognición se había debilitado con la edad. Había recibido el ataque con toda su fuerza. Chiga movió la mano con indiferencia. Interrumpir los pensamientos de alguien en medio de una batalla, es muy grosero, Shiki. Monstruo. ¿Qué crees que es esto? ¿Una pelea o un experimento? Así es, respondió Chiga con frialdad. Basura de la antigua era como tú ya no debería contaminar el mar. Esas bestias de tu isla, planeabas liberarlas en el East Blue, ¿verdad? Se burló. Usarte como experimento te está haciendo un favor. Mocoso. Soy el león dorado Shiki. No sabes mi nombre. Chiga abrió los brazos burlonamente. Nunca había oído hablar de ti. Raa. Bastardo. León. Desgarra el valle. Shiki, ahora completamente desquiciado, desató un frenesí de cortes en el aire dorados con ambas piernas. Chiga se colocó al instante frente a la nave de guerra. Una oleada de chakra púrpura oscuro surgió a su alrededor, y se formó un imponente guerrero espectral con las alas extendidas. Califa, Aine e incluso Shiki quedaron atónitos y en silencio ante el aura opresiva que irradiaba el gigante. Este era el Susanoo perfecto de Chiga, de más de 300 metros de altura. Flotaba dentro de la cabeza del gigante, mirando fijamente a Shiki. Ah, cierto, eres espadachín. Prueba esto. El Susanoo desenvainó su espada, brillando con una energía púrpura crepitante, y desató un enorme corte horizontal. Las ondas doradas de Shiki impactaron contra la espada púrpura en el aire. El cielo se desgarró con una luz cegadora. Califa y los demás instintivamente se protegieron los ojos. Cuando la luz se desvaneció, el mar se había dividido en el punto de colisión. Dos cascadas descendían desde un abismo gigantesco, una fisura antinatural que se negaba a cerrarse. Y todo ello, fue solo el resultado de su enfrentamiento. Ja, ja, realmente eres un monstruo, jadeó Shiki. Estaba empapado en sangre, claramente el perdedor del intercambio. Chiga flotaba sobre él, con los brazos cruzados y una expresión ilegible. Para él, Shiki no era una amenaza. Solo una reliquia de una era fallida, un pirata roto aferrado a una gloria desvanecida. Un juguete. Nunca pensé que el East Blue se convertiría en mi tumba. En ese momento, Golden Lion Shiki tuvo el mismo pensamiento que Bran tuvo una vez. Chiga sonrió levemente, sin decir nada. Muchos creían que el East Blue era el más débil de los cuatro mares, pero ¿acaso habían olvidado que el pueblo natal de Gold de Roger estaba allí? ¿Que tanto Garp como Dragón provenían del East Blue? La fuerza de los nativos del East Blue variaba enormemente. El límite inferior podía ser bajo, pero el límite superior había alcanzado su máximo. Los piratas que se habían hecho a la mar en los últimos años eran, de hecho, más débiles, quizá porque Garp visitaba su hogar con demasiada frecuencia. Susanoo se desvaneció en una silueta borrosa antes de desaparecer por completo. Chiga descendió suavemente al agua. Chiga extendió la mano y activó la atracción todopoderosa. En ese momento, Shiki apenas podía mantener el vuelo con el poder de su fruta del diablo. Con la fuerza de la gravedad, su cuerpo maltrecho fue arrastrado con fuerza hacia Chiga. Quebrar. Chiga agarró a Shiki por la garganta en el aire. El antiguo pirata legendario tenía los ojos desorbitados, mirándolo con incredulidad. Intentó hablar, pero con el agarre de Chiga aplastándole la tráquea, no pudo articular palabra. Chiga no lo dejó terminar. Con un leve giro de muñeca, se oyó un crujido agudo. La cabeza de Shiki se desplomó hacia un lado. Sus ojos sin vida permanecieron abiertos, incapaces de cerrarse ni siquiera en la muerte. El infame león dorado, antaño señor de su época, había muerto de forma tan abrupta que ni siquiera se le concedió la dignidad de pronunciar sus últimas palabras. Sin dudarlo, Chiga colocó su mano sobre el cadáver del pirata y utilizó la técnica del camino humano para extraer su alma, que aún permanecía dentro de su cuerpo.
Surgió una masa arremolinada de energía negra, retorciéndose, inestable, al borde de dispersarse. Cuando un usuario de una fruta del diablo muere, su poder se desprende de su alma. Chiga lo había previsto. Si la fruta flotante flota realmente abandonaba el cuerpo de Shiki, debilitaría la marioneta del camino exterior que pretendía crear. La mayoría de la gente no tenía forma de lidiar con la energía intangible de una fruta del diablo, pero Chiga no era así. Proveniente del mundo shinobi, había aprendido innumerables técnicas de sellado, muchas de ellas de Minato. Levitó el cuerpo de Shiki frente a él usando el camino exterior, luego formó sellos de mano con una mano y presionó su palma contra el alma flotante. Sello de los 4 símbolos. Un patrón arremolinado, rodeado de runas arcanas, apareció sobre la energía de la fruta del diablo. Al formarse, la caótica masa negra se detuvo repentinamente. En el mundo de Naruto, esta técnica de sellado se usaba para encarcelar incluso al 9 colas. Diseñada por el clan Uzumaki para contener el poder maligno, ahora funcionaba con la misma eficacia en la esencia de una fruta del diablo. Con la fruta flotante sellada con éxito en el alma de Shiki, Chiga disparó una llama negra a su corazón, iniciando la transformación en marioneta. Lentamente, el cuerpo de Shiki se elevó de nuevo, ahora capaz de flotar sin depender del poder original de su fruta del diablo. Chiga se concentró, su Rinnegan brillando. Un instante después, la mirada vacía de Shiki adoptó el mismo patrón de ondas que la de Chiga. Había completado la proyección del camino exterior sobre el cadáver de Shiki. Ahora, como una marioneta bajo su control, Shiki podría usarse libremente sin disminuir el uso que Chiga hacía del camino exterior. Tras admirar su obra un momento, Chiga abrió un espacio puerta a puerta. El Shiki reanimado flotó a través de él y llegó a un lugar diferente, junto a otra marioneta enorme, donde permaneció inmóvil, esperando órdenes. Una vez que la puerta se cerró, Chiga regresó al buque de guerra. Califa dio un paso adelante y se colocó su abrigo de justicia sobre los hombros. ¿El león dorado Shiki, ha sido atendido? Preguntó suavemente. Chiga asintió con una expresión tranquila. Al oír esto, Califa y los demás quedaron atónitos. Era Shiki León Dorado, un pirata legendario de la misma época que Roger, y aún así Chiga lo había eliminado solo. Califa no pudo evitar confirmarlo nuevamente. Entonces, jefe, ¿eso significa que ahora puedes pelear contra un Yonko? En un duelo individual, diría que tengo una oportunidad, respondió Chiga. Pero si contamos a toda su tripulación y territorio, seguiría siendo difícil. Eso ya es increíble. Todos en la nave miraron a Chiga con asombro. Para ellos, ya había alcanzado la fuerza de los 4 emperadores. ¿Cuándo habían estado tan cerca de alguien de ese calibre? Al ver sus reacciones, Chiga agitó la mano, un poco exasperado. No hace falta todo eso. Me haces parecer una especie de monstruo. Califa y Ain intercambiaron miradas, sus expresiones decían claramente. ¿No lo eres? Chiga suspiró y se frotó la frente antes de dar nuevas órdenes. Envía un mensaje al almirante de flotas Sengoku. La misión ha finalizado. El león dorado Shiki fue neutralizado en el acto. Sí, señor. Chiga entonces le entregó a Califa un kunai del dios del trueno volador y le dijo. Lleva la nave de regreso a la base. Si te encuentras con un problema que no puedas controlar, sostén esto y llama mi nombre. Iré a por ti al instante. ¿Y tú, jefe? ¿No vienes con nosotros? No, tengo otro lugar a donde ir. Tomar el buque de guerra sería un fastidio. ¿En algún otro lugar y? Sí, respondió Chiga. ¿Has oído hablar de Esquipiea? ¿Esquipiea? Califa parpadeó, pensativa. Había visto registros en los archivos del gobierno mundial. Una isla celestial envuelta en misterio. Su ubicación nunca fue clara, solo que existía a gran altura sobre el mar. Pero después de ver al león dorado Shiki hacer flotar una isla entera, la idea de tierra flotante ya no la sorprendía. Si el jefe quería ir allí, debía tener una buena razón. Quizás una fruta del diablo le llamó la atención. Los agudos instintos de Califa como secretaria personal de Chiga no la defraudaron. Ya había adivinado su propósito. De hecho, el próximo destino de Chiga era Esquipiea, donde esperaba conseguir la Goro Goro no Mi. Entre todas las frutas del diablo de tipología, la Goro Goro no Mi era considerada la mejor. Algunos incluso la consideraban la logia más poderosa. Sus poderes de rayo asestaban ataques devastadores.
Aunque no había funcionado con Luffy, gracias a su cuerpo de goma otorgado por Nika, eso no lo debilitó. Lo que realmente le interesaba a Chiga no era solo su fuerza destructiva. La fruta ampliaba el haki de observación, el alcance de ataque e incluso permitía mejorar el cuerpo físico mediante rayos. Con todas estas ventajas combinadas, era una fruta del diablo que valía la pena perseguir. Y con ese pensamiento, Chiga se lanzó al cielo, rumbo a Esquipiea. Isla del Cielo, Playa Ángel. La joven Conis estaba sentada tranquilamente en la playa, punteando suavemente las cuerdas de su arpa. La melodía se extendía por la orilla, apacible pero con un matiz de inquietud. Después de un rato, dejó de tocar y suspiró suavemente, colocando el arpa sobre su regazo. Eso fue hermoso. ¿Por qué paraste? Una voz masculina tranquila la sobresaltó. Poca gente venía a esa playa. Solía jugar sola para calmar los nervios. Sobresaltado, Comis se levantó rápidamente y se dio la vuelta. Un hombre de traje blanco estaba allí de pie, con una impecable túnica de justicia sobre los hombros, que ondeaba suavemente tras él. Era Chiga, quien acababa de llegar a la Isla del Cielo. Al ver a Conis congelado e inseguro, Chiga dio un paso adelante y ofreció una suave sonrisa. ¿Te asusté? Disculpa. Acabo de llegar y por casualidad escuché tu música. Era realmente hermosa. Oh, gracias. Nerviosa pero halagada, Comis se tranquilizó un poco. Pero al mirar a Chiga y ver su espalda, abrió los ojos de par en par, sorprendida. No tienes alas. ¿No eres de la Isla del Cielo? No respondió Chiga con una leve sonrisa. Vine desde abajo. ¿Eres del Mar Azul? ¿Llegaste aquí solo? Sí. ¿Pero cómo? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Ante sus rápidas preguntas, Chiga pareció algo divertido. Sin responder, se elevó lentamente en el aire, flotando sin esfuerzo. Comis observaba en silencio, atónita, confirmando una y otra vez que no tenía alas. Finalmente, preguntó con asombro. ¿Pueden todos los habitantes del Mar Azul volar así? No. Solo unos pocos pueden hacerlo. De hecho, solo unos pocos en el mundo de One Piece tenían el poder de volar. Técnicas como Ski Walk tenían limitaciones, y la mayoría de las habilidades de vuelo provenían de frutas del diablo específicas, típicamente variantes de la fruta pájaro. Tras flotar un momento, Chiga regresó al suelo. Comis seguía mirándolo, asombrado. Cambiando de tema, Chiga preguntó con suavidad. ¿Por qué dejaste de jugar hace un momento? Te oí suspirar. ¿Te preocupa algo? La sonrisa de Conis se desvaneció al instante. Pensó en el gobernante actual de la Isla del Cielo. En él. Desde que el antiguo dios, Ganfall, fue derrocado, en él tomó el control de la Isla del Cielo. Con sus poderes de relámpago, nadie se atrevió a oponérsele. Desde su palacio, podía oír las voces de todos en la Isla del Cielo. Una sola palabra irrespetuosa podía acarrear un castigo divino en forma de un rayo mortal. La gente vivía en constante temor. También había instituido los 11 pecados, un conjunto de leyes severas. La más grave de ellas era la entrada ilegal. Al pensar en eso, el rostro de Conis se puso pálido y de repente agarró la manga de Chiga. Esto es terrible. Has cometido uno de los 11 pecados. Eres un forastero. Tienes que irte. Vuela de vuelta al Mar Azul. ¿Dios? ¿Te refieres a Enel? En el momento en que Chiga pronunció el nombre de Enel con tanta naturalidad, Comis tembló. Una falta de respeto tan manifiesta era impensable allí. Y como si hubieran sido convocados por ese nombre, nubes de tormenta se reunieron instantáneamente en el cielo sobre ellos, arcos eléctricos crepitando y bailando en las nubes que se oscurecían. A Connie se le encogió el corazón. Su rostro palideció. Ella sabía lo que esto significaba. En él los había oído. El castigo divino estaba en camino. Resignada a su destino, Comis se desplomó sobre el abdomen de Chiga y cerró los ojos. Si tenía que morir, al menos no estaría sola. Esta persona del Mar Azul le había causado una buena impresión. Chiga miró su pequeña figura apoyada en él. Con expresión amable, le tapó los oídos para protegerla del sonido de la tormenta que se avecinaba. Momentos después, un enorme rayo cayó del cielo, impactándolos con un estruendo atronador. Una nube de humo los envolvió en un instante. ¿Estoy muerto? Después de un tiempo incierto, Comis abrió lentamente los ojos, mirando a su alrededor con confusión.
Estaba en un extraño espacio de color púrpura. El hombre del mar azul de antes estaba a su lado. Al volver a mirar a su alrededor, se dio cuenta de que el mundo más allá de la barrera violeta estaba ennegrecido y quemado. Tardó un instante en reconocer que era la misma playa, solo que completamente transformada. Al levantar la vista, vio la expresión de impotencia de Chiga. Solo entonces se dio cuenta de que seguía apoyada en él. Avergonzada, un rubor le subió a las mejillas. Se apartó rápidamente, a punto de disculparse, cuando alzó la vista. Flotando sobre Chiga había un esqueleto púrpura gigante y fantasmal. Sobresaltado por la enorme figura de otro mundo, Komis gritó y saltó de nuevo a los brazos de Chiga. ¿Qué es eso? ¿He muerto y he ido al infierno? No he hecho nada malo. Chiga suspiró suavemente, sintiendo la tela de su abrigo humedecerse con sus lágrimas. Le dio unas palmaditas suaves en la espalda para calmarla. Luego la sujetó por los hombros y la empujó suavemente hacia atrás. Con una mano, le secó las lágrimas de las comisuras de los ojos. Esa cosa forma parte de mi habilidad, explicó Chiga con calma. No estás muerto. Ninguno de los dos lo está. ¿Oh, en serio? Komis lo miró con incredulidad. Esta persona del mar azul era realmente excepcional. Nunca había oído hablar de nadie que hubiera sobrevivido al castigo divino de Enel. Dentro del gran palacio del dios Eneli, el joven tirano que blandía el rayo estaba sentado perezosamente en su trono, bostezando mientras se rascaba la oreja con un dedo. Ese tipo del mar azul, interesante, murmuró. De hecho, bloqueó el castigo divino. Debajo de él, 4 sacerdotes dieron un paso adelante rápidamente con sonrisas aduladoras. Déjalo en nuestras manos, Dios. Declaró uno de ellos. Le enseñaremos el precio de la falta de respeto. Enel ni siquiera se molestó en mirarlos. Agitó la mano con impaciencia. Adelante, entonces. Ah, y trae a una chica de aquí. Hazle frente también. Sí, Dios. Isla del cielo, Esquipiea. Komis aún desconocía que los 4 sacerdotes la habían tomado como blanco. Tras escapar por poco del juicio divino de Enel, condujo con alegría a Chiga hasta Ganfall, el antiguo dios de Esquipiea. Ganfall, con su barba blanca y vestido con armadura, miró a Komis amablemente antes de girar su mirada hacia Chiga, que estaba tranquilamente a su lado. Con solo una mirada, Ganfall sintió una abrumadora presión que emanaba de Chiga. Sobre todo después de ver el extraño patrón de ondas en sus ojos del Rinnegan, Ganfall sintió un impulso casi instintivo de arrodillarse. Esta presión le recordó algo, ¿no? A alguien. Entendido. Una fina capa de sudor apareció en la frente de Ganfall. Se recompuso rápidamente y saludó a Chiga con cautela. Saludos. Soy Ganfall. ¿Puedo preguntar tu nombre? Chiga asintió levemente y respondió con una sonrisa educada. Uchiha Chiga. ¿Uchiha? ¿Qué apellido tan inusual? Ganfall revisó sus recuerdos, pero no encontró nada. Bueno, quizá era alguien nuevo del mar azul. Desde que Enel tomó el control, Ganfall no se había mantenido al tanto de los acontecimientos que ocurrían abajo. ¿Te trajo aquí el arroyo del embarazo, hoy? Vine solo, respondió Chiga claramente. Ante esto, Komis dio un paso adelante con entusiasmo. Abuelo Ganfall, el hermano Chiga voló hasta aquí solo. ¿No es increíble? Ni siquiera tiene alas, pero puede volar libremente. Aunque no lo conocía desde hacía mucho tiempo, Komis le había cogido cariño a Chiga. Después de todo, le había salvado la vida, y su carácter tranquilo y amable le había causado una profunda impresión. Empezó a llamarlo hermano Chiga sin dudarlo. Chiga también encontró encantadora a la niña alada, pues le recordaba a los 2 pequeños de la aldea Kokoyashi. Le acarició suavemente la cabeza y le dijo a Ganfall. Entiendo tu situación. No te preocupes. Yo me encargaré de Enel. La expresión de Ganfall no mejoró. No dudaba de las palabras de Chiga, sabía que el hombre era poderoso, pero sabía que nada era gratuito. Incluso si Chiga derrotaba a Enel, ¿qué pasaría entonces? ¿Tomaría el lugar de Enel y se convertiría en el nuevo dios de Esquipiea? Ganfall no deseaba reclamar el título. Con el tiempo, los esquipianos y los shandianos habían empezado a dejar de lado sus antiguas rencillas. Si Enel desaparecía, Ganfall esperaba unificar la isla, compartir la tierra y finalmente traer la paz. Pero Chiga no era ni esquipiano ni shandiano. ¿Permitiría que se lograra esa paz?
Konis, ajena a las preocupaciones de Ganfall, supuso que le preocupaba que en él los oyera. Dio un paso al frente de nuevo. Abuelo Ganfall, no pasa nada. El hermano Chiga bloqueó el juicio divino con un guerrero esqueleto gigante y me salvó. Eso no es lo que yo. Sal del mar azul, habitante que te atreves a invadir Esquipiea. Dios te ha declarado culpable. La voz arrogante resonó por la zona. Ganfall y Connie se quedaron paralizados. Era la voz de los 4 sacerdotes. Chiga miró hacia la puerta. Con un gesto de la mano y un destello de poder, 4 figuras fueron arrastradas al instante a la habitación y arrojadas al suelo a sus pies. Los 4 sacerdotes yacían allí, gimiendo de humillación y dolor. La voz de Chiga era serena pero aguda. ¿A quién llamabas culpable hace un momento? A mí. El más fuerte de los 4 sacerdotes, se esforzó por levantarse. Mirando a Chiga con furia, gritó. ¿Cómo te atreves a atacarnos? ¿Sabes cuál es el castigo por esto? Ah, ¿sí? Chiga arqueó una ceja. Adelante. Ilumíname. Has insultado a Dios y ahora has atacado a sus sacerdotes. Deberías estar implorando la muerte. De hecho, tú y esa chica que está detrás de ti deberían suicidarse antes de que Dios los castigue. ¿Eso es todo? Claro que no. Antes de morir, también debes pagar la multa por entrada ilegal. Chiga se rió. Fuertemente. El tipo de risa que hizo dudar incluso a Om. ¿De verdad crees que eres intocable?, murmuró Chiga, y la diversión se transformó en frialdad. Enfurecido, On sacó su espada nube de hierro blanca, la hoja se extendió hacia Chiga como una lanza. Muere, basura del mar azul. La espada se disparó hacia adelante, pero Chiga levantó la mano con indiferencia y la blandió. La nube de hierro se hizo añicos como cristal, y los fragmentos cayeron al suelo. Nani. On se quedó mirando con incredulidad. Eso no era esquivar. Eso era aniquilación total. ¿De qué estaba hecho el brazo de ese hombre? Chiga se sacudió con calma los fragmentos restantes, como si se sacudiera el polvo. Ni siquiera había usado aquí. Su fuerza bruta había sido suficiente. Los otros 3 sacerdotes retrocedieron un paso. Si Om había sido derrotado tan fácilmente, ¿qué posibilidades tenían? Chiga inclinó la cabeza. Son todos demasiado ruidosos. Ofrezcan sus corazones. Un momento después, los 4 sacerdotes se agarraron el pecho en agonía. Soplo. 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 En un instante espantoso, 4 corazones que aún latían flotaron desde sus pechos hacia el aire, goteando sangre. Chiga ni siquiera había usado espacio. Esta fue una simple aplicación de su habilidad, la fruta de la gravedad. Mortal, directa y aterradora. Mi corazón, devuélvemelo. Los sacerdotes extendieron los brazos débilmente, con la mirada perdida. Uno a uno, se desplomaron, con un breve espasmo antes de quedar inmóviles. Chiga miró los cadáveres y luego dijo sin girarse. Habitación. Una enorme habitación se desplegó, cubriendo todo Esquipiea. Aunque no percibió nada anormal, se volvió hacia Ganfall. ¿Dónde está en él? Ganfall, aún en shock, señaló en silencio hacia el patio superior. Con una mirada, Chiga envió los 4 cuerpos lejos con Shambles, una advertencia para Enel. ¡Guau! Hermano Chiga, eres increíble. Esos chicos se lo merecían. Gritó Konis. La violencia no la perturbó. Al contrario, estaba emocionada de que los sacerdotes que aterrorizaban su hogar finalmente estuvieran muertos. Chiga sonrió levemente ante su elogio y luego desapareció en el aire. En el palacio, Enel miró los 4 cadáveres adicionales en el suelo, con la mirada firme. Levantó la mano y desató un rayo, dejando 4 cuerpos carbonizados donde yacían. El acre olor a carne quemada impregnaba el gran salón. Buena técnica, resonó una voz burlona en el pasillo, pero el olor no es muy agradable. Enel miró hacia la entrada y vio a Chiga parado allí con las manos en los bolsillos. Hombre del mar azul, debo admitir que tienes algunas habilidades. Pero si crees que esto es suficiente para darte la ilusión de que puedes desafiar a un dios, entonces solo puedo decirte que tu final no será agradable. Mientras aún oía a Enel referirse a sí mismo como un dios, Chiga no pudo evitar reírse entre dientes. Cuando volvió a mirar a Enel, su mirada era serena e indiferente mientras decía: ante estos ojos nadie puede llamarse dios. Enel sintió una extraña incomodidad bajo la mirada de Chiga.
En lo más profundo de su corazón, percibió algo inquietante. Aquellos ojos tenían el peso de la divinidad, como si observaran a todos los seres desde arriba. Él no lo pudo soportar. Muere. Blasfemo. Inazuma. El brazo de Enel se convirtió en un rayo y se disparó hacia arriba. Chiga no se movió. Una energía púrpura intensa lo envolvió, y se formó una caja torácica espectral. Susanoo. El rayo lo golpeó directamente con un crujido ensordecedor, pero aparte de quemar el suelo bajo sus pies, dejó a Chiga completamente ileso. Enel entrecerró los ojos, examinando la defensa esquelética con una expresión seria. Así que así se bloquea el castigo divino, ¿eh? Nada mal. Quizás, dijo Chiga con frialdad. Disipó el Susanoo, levantó un brazo y sonrió con suficiencia. Eres muy bueno jugando con rayos, ¿eh? Enel frunció el ceño. Él, que se consideraba el dios del trueno, encontró las palabras de Chiga profundamente provocativas. Golpeó uno de los tambores gigantes sobre su espalda, boom. Y un enorme pájaro del trueno estalló. 30 millones de voltios y no. Enel miró a Chiga triunfante. Este no era como el ataque anterior de Inazuma. Esta era una poderosa ofensiva nacida de sus tambores divinos. Confiaba en que este hombre del mar azul quedaría reducido a cenizas. Pero al instante siguiente abrió mucho los ojos. Incluso se le escapó un poco de moco de la nariz. Chiga levantó el brazo, rodeado de un rayo, acompañado de un agudo chirrido, similar al de un pájaro. Como usuario de la fruta retumbar, Enel percibió con claridad el poder del rayo acumulado en la mano de Chiga. Pero él era quien tenía la fruta del retumbar. ¿Por qué este hombre del mar azul podía usar rayos así? Su cerebro zumbaba con confusión. Chiga miró el rayo en su palma con un rastro de nostalgia. Había creado el Chidori en el mundo de Naruto, reconstruyéndolo de memoria, una técnica que alguna vez fue iniciada por Kakashi. Había derrotado a muchos enemigos formidables. Pero desde que llegó al mundo de los piratas, no había tenido la oportunidad de usarlo. Con los dedos juntos, señaló con la palma a Enel y dijo con una sonrisa. Vamos. Veamos qué pájaro relámpago es más fuerte. El tuyo o mi Chidori. No te hagas el arrogante. Soy el verdadero dios del trueno. Enel rugió y blandió el brazo. El pájaro del trueno que lo seguía chilló y se lanzó hacia Chiga a una velocidad cegadora. Pero con el poder del Rinnegan, nada podía escapar a la vista de Chiga. Extendió su mano cubierta de Chidori hacia adelante. Crepitar. El Chidori y el ave de trueno chocaron violentamente. La sala resonó con estática y chillidos. Entonces, se escuchó un grito lastimero. El ave de trueno de Enel se desintegró en un estallido de relámpagos. Solo se escuchó el agudo chillido del Chidori, proclamando su dominio. El rostro de Enel se oscureció mientras miraba la mano aún brillante de Chiga, sintiendo un dolor insoportable, no por el rayo, sino por la humillación. Si Chiga hubiera usado otra habilidad, podría haberlo ignorado. Pero el rayo, ese era su dominio. Fue como una bofetada. Chiga movió su muñeca, disipando el Chidori, y preguntó a la ligera. ¿Qué pasa? Parece que nuestro dios del trueno no es tan bueno usando rayos después de todo. Bastardo, solo eres un mortal. Corrientes eléctricas recorrieron el cuerpo de Enel. Desapareció con un zap, reapareciendo en el centro de la sala con los brazos extendidos. Descargar. ZZZZZT. Un rayo explotó desde su cuerpo, inundando todo el salón en una tormenta caótica. Chiga no se echó atrás. También abrió los brazos. Corriente Chidori. Ese agudo grito de pájaro volvió a resonar. Corrientes eléctricas lo rodearon, chocando directamente con la tormenta de Enel. En un abrir y cerrar de ojos, el rayo de Enel fue completamente absorbido por el de Chiga. El campo eléctrico se arrastró hacia Enel y lo envolvió. Enel se burló. Incluso si perdía ese enfrentamiento, era el mismísimo rayo, ¿cómo podría un rayo herirlo? Pero entonces. ZZZT, ZZZT, ZZZT. Arg. En el momento en que la corriente Chidori lo tocó, el cuerpo de Enel se convulsionó violentamente, atormentado por el dolor. Su forma se estremeció, atrapado en una brutal tormenta de su propio elemento. Después de varios segundos de espasmos tortuosos, finalmente se desplomó en el suelo, con una voluta de humo saliendo de su boca abierta.
Chiga bajó los brazos y caminó hacia él, algunas chispas ocasionales aún chisporroteaban alrededor de su cuerpo. A mitad de camino, el cuerpo de Enel se estremeció. La electricidad volvió a parpadear, y graznó. ¿Electroterapia? Pum, pum, pum. Su corazón, casi paralizado, recuperó el ritmo bajo el estímulo del rayo. El color le volvió lentamente al rostro. Enel se levantó tambaleándose, con la mirada fija en Chiga. ¿Por qué? ¿Por qué me hirió un rayo? ¿Soy el dios del trueno? Tal vez, dijo Chiga casualmente, ¿comiste una fruta rumble rumble falsa? ¿Una y falsificación? Enel se quedó paralizado. Normalmente, se habría reído de una afirmación tan ridícula y habría hecho volar el altavoz. Pero después de ese último shock y se plantó una semilla de duda. Al ver su reacción, Chiga no pudo evitar reír. Por supuesto, la fruta que en él comió era real. La razón por la que podía sufrir daño era porque la corriente Chidori estaba imbuida de chakra, una energía especial que actuaba de forma muy similar a la ki, capaz de golpear a los usuarios de Logia si se usaba correctamente. Naturalmente, nadie en el mundo de One Piece sabría qué es el chakra. Lo cual hizo que engañara en él fuera aún más divertido. Mientras Chiga se acercaba a él paso a paso, en él finalmente sintió la emoción llamada miedo. Extendió la mano, y un bastón dorado voló desde detrás del trono en el que había estado sentado. Lo atrapó con un movimiento rápido. Raido. Un rayo surgió alrededor del bastón dorado que en él sostenía en su mano. El calor del rayo hizo que el bastón se derritiera y transformara en un tridente dorado. En él lo estrelló contra el suelo, como si intentara armarse de valor. Chiga, sin embargo, observó la postura de Neil con una expresión extraña. Una idea inesperada le vino a la mente. ¡Santo cielo! En él no sabía qué pensaba Chiga. Se abalanzó, blandiendo el tridente con una embestida salvaje. Sonido metálico. Una vara negra apareció silenciosamente en la mano de Chiga. La punta del tridente la golpeó, pero no logró atravesarla. El poder ocular de Chiga era mucho mayor que el de su época en la marina. En aquel entonces, incluso Gion podía romper su vara negra con haki de armamento. Pero ahora, esa fuerza ni siquiera podía rozarla. Chiga golpeó el tridente a un lado con la vara negra, giró su muñeca y lo clavó con fuerza en el abdomen de Enel. Puchi. La vara lo atravesó limpiamente. Enel se tambaleó hacia atrás, aferrándose a la vara con ambas manos. Miró a Chiga con incredulidad. Una vez más, este supuesto dios había sido herido, esta vez por un simple golpe físico. Desde que comió la fruta Goro Goro y obtuvo el poder de elementalizar, ¿cuánto tiempo había pasado desde que fue herido por un simple ataque físico? Chiga miró el rostro de Enel y sonrió, comprendiendo su sorpresa. ¿Aún crees que eres un dios? Bastardo, no dejaré que un mortal se burle de un dios. Enfurecido por el desdén de Chiga, Enel apretó los dientes, soportando la extraña interferencia de la vara negra. La sacó de su abdomen con manos temblorosas. Finalmente, con la vara manchada de sangre, Enel la arrancó y la arrojó a un lado. Miró a Chiga con furia, se transformó en electricidad pura y salió disparado del palacio. A Chiga no le preocupaba que escapara. Su habilidad Rom había envuelto todo Skypiea. Podía sentir la presencia de Enel en lo alto del cielo, cobrando poder. En un instante, Chiga apareció en el aire frente a Enel, enfrentándose tranquilamente a la atronadora figura con un destello de lástima en sus ojos. Lástima por los débiles. Los relámpagos crepitaban salvajemente alrededor de Enel mientras él rugía, estos ojos, esa mirada, los borraré para siempre. Soy Dios. El dios del trueno. Los relámpagos se arremolinaban violentamente. La forma de Enel cambió. Se convirtió en una figura enorme, de decenas de metros de altura, con el vientre hinchado y rasgos que apenas recordaban a su rostro original, ahora hecho de relámpagos. Chiga permaneció de pie con los brazos cruzados, observando al autoproclamado dios del trueno. Su mirada permaneció inmóvil, impasible. Enel confundió su silencio con miedo y sonrió con arrogancia. Sí, pensó, él era el verdadero dios. Ya lo había pillado desprevenido, engañado por este hombre del mar azul. La enorme cara de Rayo se burló y le habló a Chiga como si fuera una hormiga. ¿Te quedaste sin palabras? No te preocupes, pronto acabaré con tu sufrimiento. Chiga bajó lentamente los brazos y lo miró con frialdad. Una energía púrpura lo envolvió de nuevo. En él se burló al verlo.
Ya había visto la versión esquelética de Susanoo antes. Comparado con su forma de dios del trueno, parecía pequeño y débil. Pero la energía púrpura no se detuvo allí. Bajo el control de Chiga, el esquelético Susanoo desarrolló músculos y luego piel. Su forma se expandió cada vez más. Se formó una armadura y sus enormes alas se extendieron. Ahora un Susanoo de 300 metros de altura se alzaba en el cielo, con alas que bloqueaban el sol. Chiga se quedó dentro del espacio en forma de diamante en la cabeza de Susanoo, mirando fríamente al dios del trueno que estaba debajo, que apenas llegaba a las rodillas de Susanoo. ¿Qué? ¿De verdad es tan insignificante el poder de un dios? Él no respondió. Estaba atónito, mirando al colosal gigante morado oscuro. Tan solo el aura que irradiaba lo dejaba sin aliento. Abajo la gente de Esquipiea también pudo verlo. Ganfall miró hacia arriba, aturdido. ¿Qué es eso? Conis estaba igual de sorprendida, pero algo le resultaba familiar. Entonces sus ojos se iluminaron al reconocerlo. Abuelo Ganfall. Ese es el hermano Chiga. Una vez invocó a un gigante esquelético como ese. Tiene que ser él. Uchiha Chiga. Ganfall asintió lentamente. Ante un poder tan abrumador, ¿podría en él realmente ganar? Ah. ¿Cómo puede ser esto? Es una broma. A Enel se le quebró la mente. Atacó a Susanoo, golpeándole la pierna con puños con forma de rayo. Esto no está bien. Soy Dios. Soy Dios. Pero sus esfuerzos solo provocaron ligeras ondas en la energía de Susanoo. Parecía más bien que le estaba dando un masaje. Susanoo levantó casualmente una pierna y le dio un codazo. Enel voló como un cometa, estrellándose contra el palacio de abajo y reduciéndolo a escombros. Yacía entre los escombros, aturdido, con los ojos fijos en el cielo. Yo soy Dios, yo soy Dios. Chiga desactivó a Susanoo y descendió, flotando tranquilamente frente a él. Sin decir nada, extendió la mano, agarró a Enel por el cuello y activó el Rinnegan, absorbiendo el poder de la fruta Goro Goro en su cuerpo. Un tomoe apareció en su ojo izquierdo. Al perder su habilidad de fruta del diablo, Enel perdió la consciencia. Su cabeza se inclinó hacia un lado. Él estaba muerto. Chiga suspiró y miró una vez más al dios caído. Siendo honestos, Enel no había sido débil. En el anime, su derrota ante Luffy fue puramente circunstancial. Una cuestión de emparejamiento de frutas y de tiempo. Si se hubiera unido a la infantería de marina, su fruta del diablo logía de primer nivel, igual en fuerza a las de los almirantes, y su excepcional haki de observación lo habrían convertido en un candidato ideal para el ascenso. Con un entrenamiento adecuado en combate y haki de armamento, Enel podría haber alcanzado fácilmente el nivel de almirante. Si se hubiera convertido en pirata, habría alcanzado al menos el nivel de señor de la guerra. Sin duda, sería más fuerte que el hinchado Gekko Moria. Pero con una personalidad como la suya, unirse a la infantería de marina nunca iba a suceder, y tampoco le interesaba la piratería. Su verdadera obsesión era la luna y el cielo infinito. Tras crear una tumba para Enel, este hombre ambicioso que una vez tuvo las estrellas y el mar en su corazón, Chiga usó el elemento tierra para moldear el montículo. De repente, un relámpago brilló en su ojo izquierdo. Sobre Esquipiea, se juntaron nubes de tormenta, llenando el cielo mientras el rugido continuo de los truenos resonaba en lo alto. Al ver el siniestro espectáculo, Ganfall y Conis intercambiaron miradas inquietas. ¿Había perdido Chiga después de todo? ¿Había sido en él realmente tan aterrador? Auge. Gruesos rayos de color cian cayeron del cielo, obligando a Ganfall y Conis a protegerse los ojos instintivamente. La descarga de relámpagos continuó un instante antes de amainar gradualmente. Cuando abrieron los ojos con cautela, se sorprendieron al descubrir que estaban completamente ilesos. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso esos rayos no estaban dirigidos hacia ellos? Ganfall convocó rápidamente a su montura, Pierre, un pájaro esquipiea que había comido la fruta caballo caballo y podía adoptar la forma de un pegaso. Subió a bordo, y Conis lo siguió, subiendo tras él. Juntos, surcaron los cielos hacia el palacio de Enel. Lo que hubiera sucedido, no podían ignorarlo. Ya fuera que Chiga hubiera ganado o perdido, ahora estaban profundamente involucrados, y el juicio de Enel los esperaba si Chiga había caído. Tenían que confirmar el resultado de la batalla. Cuando llegaron a las ruinas del palacio, se quedaron sin palabras. Lo que los recibió fue un paisaje desolado.
El otrora majestuoso palacio era ahora un montón de piedra destrozada y tierra quemada. Chiga, sentado tranquilamente junto a un pequeño montículo de tierra recién removida, los observaba con una leve sonrisa. Hermano Chiga. Al verlo a salvo, Komis sintió que se le aliviaba el peso del pecho. Saltó del Pegaso y corrió hacia él sin dudarlo. Esta vez, no se contuvo. Se arrojó a sus brazos. Ella lo miró con lágrimas en los ojos y sollozó. Qué bueno que estés bien, hermano Chiga. Cuando cayeron todos esos rayos, pensé que habías perdido contra Enel. Chiga le dio unas palmaditas suaves en la espalda y dijo en voz baja. No te preocupes. Enel está muerto. Está enterrado en el montículo junto a mí. Ese rayo de antes, lo liberé. ¿Lo liberaste? MMM. El ojo izquierdo de Chiga brilló con una luz brillante. Un instante después, un rayo cayó cerca de donde estaban, provocando un grito de sorpresa en Konis. Ella se quedó mirando el cráter que había quedado atrás y luego lo miró con incredulidad. Hermano Chiga, ¿también puedes usar electricidad? G. En él no era el único capaz de eso. Hay algunas criaturas en el mar que pueden descargar electricidad. Sí, como Kaido. ¿En serio? Es increíble. Pero apuesto a que ninguno es tan fuerte como tú, hermano Chiga. Tal vez. Me pregunto cómo me compararía con Zeus de Big Mom. ¿Quién es Big Mom? Un pirata. Ah, cierto, nunca te lo dije. Soy un marine. ¿Un marine? He oído hablar un poco de ellos. Por justicia, ¿no? Jeje. Chiga observó su sonrisa juguetona y negó con la cabeza con una sonrisa de impotencia. La levantó y la dejó a un lado, luego se levantó y se sacudió el polvo. Pero Konis no había terminado. Le tiró de la manga y preguntó emocionada. Hermano Chiga, tú también eres un esquipiano, ¿verdad? ¿Eh? Un gran interrogante apareció prácticamente sobre la cabeza de Chiga. ¿Cuándo se le relacionó con Esquipia? Al ver su silencio atónito, Komis se convenció aún más de su conclusión. Inclinó la barbilla con orgullo y declaró. Vi a ese gigante púrpura que invocaste. Tenía alas enormes, mucho más grandes que las nuestras. Tú también debes ser un esquipiano, solo que escondes tus alas porque tu poder es demasiado fuerte, ¿verdad? Y estúpido. Chiga le dio un golpecito en la frente, lo que la hizo hacer una mueca y sostener su cabeza con un puchero. Ella lo miró con ojos grandes y llorosos, pensando que estaba molesto porque ella había descubierto su secreto. Chiga suspiró y explicó. En realidad no soy un Esquipiean. Soy del clan Uchiha. Ese gigante púrpura es la deidad guardiana de mi clan, no mi verdadera forma. Ah, ya veo. Ganfall, quien había estado observando en silencio su interacción, finalmente dio un paso al frente. Se acercó a Chiga con cuidado y preguntó. Señor Chiga, ¿y el rayo de hace un momento, a quién apuntaba? Oh. Algunos de los seguidores restantes de Enel. No quería que causaran más problemas. Veo y. Ganfalla sintió, aunque por dentro estaba conmocionado. Este poder, el rayo que caía del cielo, había sido en su día la habilidad más aterradora de Enel. Ahora pertenecía a otra persona. A este joven tranquilo del mar azul. Sabía mejor que nadie lo peligrosa que era esa habilidad. Contra ella, nadie tenía dónde esconderse. Era aterradoramente absoluta. Incluso mientras luchaba por mantener la compostura, Ganfall no pudo evitar preguntarse qué planeaba hacer Chiga con Esquipia ahora que en él se había ido. De repente, se oyeron pasos. Un grupo emergió del bosque. Algunos vestían como primitivos, otros eran esquipianos. Liderándolos estaban Uiper, curtido en la guerra, y la joven Lati, ambos del anime. Apenas habían alcanzado la edad adulta, y Aisa, todavía una niña, estaba acunada en los brazos de Laki. A pesar de su juventud, la fuerza de Wiper ya superaba a la de la mayoría de su tribu, lo que lo convertía en su líder de facto. Al ver a Gan caer, se acercó para preguntar qué había sucedido. Ganfall miró brevemente a Chiga y luego explicó que en él había sido derrotado por el hombre que estaba a su lado. Los ojos de Wiper se abrieron de par en par. Los de todos los demás también. Lucky miró a Chiga atónita. En su mente, Wiper ya era el guerrero más fuerte de su tribu, y en él era una fuerza indomable. Pero ahora había aparecido alguien aún más fuerte, y era tan joven. Chiga, que había permanecido quieto todo este tiempo, de repente dio un paso hacia adelante. Ruido sordo. Ese único paso provocó que todo el grupo retrocediera instintivamente por el miedo.
Komis rió entre dientes. ¿Qué están haciendo? Están haciendo que el hermano Chiga parezca un monstruo. Ganfall puso los ojos en blanco. Eres demasiado despreocupada. ¿Acaso entiendes de lo que es capaz tu hermano Chiga? Él es quien acaba de aniquilar a Enel. Aún conmocionado, Whisper no podía aceptarlo del todo. Había visto el poder de Enel de primera mano, y aún así, este extraño lo había derrotado. Avanzó con cautela y dijo: sin ánimo de ofenderte, pero ¿puedo presenciar tu poder? Solo una vez. Cuesta creer que Enel fuera derrotado de esa manera. Chiga lo miró. Con esa sola mirada, a Whisper se le erizaron los pelos. Al instante se arrepintió de haber preguntado. La sola presión casi le hizo doblar las rodillas. Pero Chiga no se lo reprochó. Whisper siempre había sido un guerrero testarudo en el anime. Decidió satisfacer la curiosidad del hombre. El ojo izquierdo de Chiga brilló con luz. Al instante siguiente, un grueso rayo cayó del cielo, impactando las ruinas tras Whisper. Auge. La piedra, ya en ruinas, quedó reducida instantáneamente a escombros calcinados. Una humareda se elevó en espirales. Whisper se quedó congelado en el lugar, con la mandíbula floja, mientras el calor de la explosión lo invadía. Obtuvo su respuesta. Después de que Chiga demostró brevemente el poder del rayo, nadie se atrevió a cuestionar más su fuerza. Incluso el habitualmente rebelde Whisper permaneció en silencio a un lado, mirando nerviosamente a Chiga, sin estar seguro de cuál sería el destino de Skypiea a partir de ahora. Komis también notó la preocupación, pero no estaba demasiado preocupada. En su corazón, incluso si el hermano Chiga se convirtiera en el próximo dios de Skypiea, seguiría siendo mucho mejor que el tiránico en él. Además, ¿no era el hermano Chiga un marine justo? Chiga recorrió con la mirada a la multitud. Ganfall y los demás bajaron la cabeza instintivamente, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Al ver esto, Chiga suspiró para sus adentros. ¿De verdad era tan aterrador? Tras un breve instante, una puerta se abrió en el aire junto a él. De ella, Shiki salió flotando junto a Chiga, con sus apagados ojos Rinnegan abiertos de par en par. Todos se sorprendieron por la repentina aparición de Shiki. Al notar que sus ojos eran iguales a los de Chiga, asumieron que este hombre debía ser uno de los miembros de su clan. ¿Pero qué pretendía Chiga al invocarlo? Komis miró a Shiki con curiosidad y luego se volvió hacia Chiga. Hermano Chiga, ¿quién es? Tiene los mismos ojos que tú. ¿Es de tu clan? Chiga no respondió. En cambio, Shiki abrió la boca y habló con la voz y el tono de Chiga. No, este es uno de mis avatares. Cuando no estoy, él soy yo. Se quedará y actuará como el nuevo dios de Skypiea. Komis ladeó la cabeza, sin comprender a medias. Al ver esto, Chiga añadió. ¿Has oído hablar de un Denden Mushi? Piensa en él como uno de ellos. He leído un poco sobre ellos, entonces, hermano Chiga, ¿te vas? ¿Me puedes llevar? Yo también quiero unirme a la marina. ¿Eh? Chiga la miró fijamente, un poco sin palabras. Le recordaba a Nami. Curiosa, apasionada, pero aún era demasiado joven. Unirse a la marina no era una opción ahora mismo. No, eres demasiado joven. Dale unos años más. Si para entonces aún quieres unirte, díselo a este tipo. Bueno y, aunque decepcionada, Komis no protestó. Era una niña muy dulce. Aún así, Chiga pudo ver un destello de tristeza en sus ojos. Dio un paso adelante, tomó con ternura su pequeña mano y sonrió. Bueno, no tardará mucho. ¿Quieres ver algo increíble mientras tanto? ¿Eh? ¿Algo asombroso? ¿Qué pasa, hermano Chiga? ¿Has oído hablar de la campana dorada? ¿Qué te parece si te llevo a tocarla? ¿En serio? ¿La campana dorada es real? Quiero verla. Por supuesto. Vamos. Mientras Chiga se preparaba para partir con Konis, Whisper y Ganfall se adelantaron rápidamente. En ese momento, ya no les importaba quién se convertiría en el nuevo dios. Lo que importaba era el prolongado conflicto entre las dos tribus. Dios y perdona nuestra intrusión, dijo Ganfall con respeto, pero ¿qué será de nuestras dos tribus? ¿Cómo podemos seguir adelante? Chiga se dio la vuelta, recordando el profundo rencor que existía entre los esquipianos y los shandianos. Esta tierra formó parte de la isla de Jaya, la patria de los shandianos, hasta que fueron expulsados por la fuerza hace 400 años.
Desde entonces, ambos pueblos han estado en disputa por ella. Ganfall, siendo el más benévolo de los dos, ya había comenzado a aliviar las tensiones durante el reinado de Enel. Quizás hoy era la oportunidad para una paz verdadera. Después de una breve pausa, Chiga levantó la mano casualmente. Cómo viven juntos es decisión suya. Les diré una cosa. No provoquen problemas. ¿Entendido? Mientras hablaba, un relámpago brilló en su ojo Rinnegan, haciendo que Ganfall y Whisper se estremecieran. Asintieron rápidamente. El mensaje era claro. Chiga quería la paz entre las tribus y no toleraría más conflictos. Ganfall y Whisper intercambiaron miradas y luego ambos respiraron aliviados. Su respeto por Chiga se profundizó. No solo había derrotado a Enel, sino que también había traído estabilidad a Esquipiea. Una vez resuelto el asunto, Chiga volvió a mirar a Conis y sonrió. ¿Aún quieres ver ese gigante morado? Sí. Es tan fuerte y se ve genial. G. ¿En serio? Entonces vámonos. Todos, retrocedan. Antes, Whisper había estado demasiado ocupado para mirar al cielo y se había perdido la visión del gigante. Ahora, al oír a los demás mencionarlo de nuevo, se quedó allí, sin comprender. La expresión de Ganfall cambió al instante. Aún recordaba la aterradora figura divina de antes. Si ese gigante apareciera aquí en tamaño real, todos serían aplastados. Sin dudarlo, gritó. Todos a su alrededor. El Señor Dios está a punto de desplegar su poder divino. ¿Poder divino? Whisper y los demás estaban confundidos, pero el tono de Ganfall no dejaba lugar a dudas. Se retiraron rápidamente, despejando la zona. El propio Ganfall retrocedió varios cientos de metros y luego miró con anticipación. Hasta entonces solo había visto al Susanoo de lejos. Ahora quería observar de cerca la majestuosa figura. Después de todo, no importa de qué mundo vengas, ¿a qué hombre no le gusta un robot gigante? Chiga no los hizo esperar. Sus ojos de Rinnegan comenzaron a brillar, y en un instante, apareció un imponente Susanoo de 300 metros. La gigantesca silueta se solidificó rápidamente, formándose por completo en un abrir y cerrar de ojos. Whisper, Lucky y los demás se quedaron sin palabras. ¿Qué es eso? ¿Es el poder de un dios? Los ojos de Ganfall se llenaron de lágrimas mientras miraba al Susanoo alado. Esto es el poder de los dioses. Mira esas alas. Haré de esto el nuevo tótem de Esquipiea. Dentro del espacio en forma de diamante a la cabeza del Susanoo, Conis agarraba con fuerza la mano de Chiga. Contemplaba a las personas, ahora del tamaño de una hormiga, con el rostro radiante de emoción. Chiga rió entre dientes ante su reacción. Incluso las chicas se emocionaban al pisar un gigante como este. Le acarició suavemente la cabeza, asegurándose de que no se abrumara demasiado y se desmayara. Luego, controló al Susanoo para que desplegara sus alas y surcara los cielos. Tan alto. Estamos volando tan alto, hermano Chiga. Se elevaron, atravesando nubes una tras otra. Conis saltaba dentro del espacio similar a una cabina, con sus grandes ojos escudriñando la impresionante vista. Finalmente, una estructura brillante apareció entre las nubes. Una enorme campana dorada, brillando con una belleza antigua. Hermano Chiga. ¿Esa es la campana dorada? Es tan hermosa. Chiga no respondió. Controló con calma al Susanoo, extendiendo la mano hacia la campana. Entonces, con un movimiento rápido del dedo, esta vez, tocaré la campana dorada. Un timbre profundo y resonante resonó en el cielo. No solo Esquipiea, sino también los barcos que se encontraban muy por debajo del mar, oyeron el sonido. Ese día, todos recordaron la silueta de un gigante púrpura volando entre las nubes y la campana dorada que volvió a sonar en el cielo. La campana de oro se hizo añicos. Aunque Chiga había minimizado el poder del Susanoo, la campana dorada todavía no podía soportar un simple movimiento del dedo del gigante. Guardó los fragmentos de oro en su espacio puerta a puerta. Aunque ya no le faltaba dinero, ¿quién se quejaría de tener demasiada riqueza? Al regresar a tierra con Conis, fueron rodeados al instante por los isleños. Liderados por Ganfall, se arrodillaron y gritaron al unísono. Saludos, Dios. Chiga arqueó una ceja. Solo había tocado la campana dorada una vez, e incluso la había roto. ¿Qué intentaban hacer ahora? Ganfall alzó la vista con reverencia mientras observaba a Chiga.
Desde que en él lo expulsó de su puesto, se había burlado de la idea de Dios. Ya no creía en la existencia de tales seres. Pero todo lo que Chiga había mostrado hoy, especialmente esos ojos divinos, habían reavivado esa creencia. Dios, permítenos adoptar al gigante púrpura que invocaste como nuestro tótem. Ah, ¿te refieres al Susanoo? Claro, haz lo que quieras. Chiga saludó con indiferencia. Con la marioneta del sendero Deva estacionada aquí, no habría ningún problema. Y con una creencia espiritual compartida, probablemente se volverían aún más obedientes. Komis miró a Chiga, reticente a separarse. Sabía que no se quedaría mucho tiempo. De lo contrario, no habría dejado atrás una marioneta. Aunque no hacía mucho que se conocían, cada experiencia que compartían estaba grabada en su memoria. Deseaba seguirlo a la marina, pero aún no tenía la edad suficiente. Por ahora, no tenía más remedio que quedarse. Chiga notó su vacilación. Se agachó, le pellizcó la mejilla y le dijo con dulzura. Bien. Incluso desde aquí, puedes contactarme cuando quieras. Cuando seas mayor, te llevaré conmigo. Eres muy bueno con el arpa. A mi barco todavía le falta un músico. Seguro que me alistaré en la marina. Al ver lo decidido que estaba este angelito, Chiga no pudo evitar extender un dedo y tocarse la nariz juguetonamente. Komis hizo un puchero, pero no lo apartó. Solo murmuró. Solo espera, creceré rápido. Tras pasar unos momentos más con ella, Chiga se puso de pie. El abrigo que llevaba sobre los hombros ondeaba al viento. La palabra justicia estaba escrita con letras mayúsculas en la espalda. Observó brevemente a la multitud y luego acarició suavemente la cabeza de Komis. Un destello brilló en sus ojos. Un ruido sordo resonó en el cielo. Y entonces, desapareció en un instante, dejando solo arcos crepitantes de electricidad detrás. No mucho después, Chiga, transformado en un rayo, ya se acercaba a la primera mitad de Grand Line. Gracias a su poderoso físico y a la amplificación espiritual del Rinnegan, Chiga podía maximizar la velocidad de su fruta Rumble Rumble. Además, la estimulación eléctrica mejoró su sistema nervioso, agudizando aún más sus reacciones. Para el movimiento, fue más efectivo que teletransportarse con Room, que requería preparación. El uso de la fruta Rumble Rumble no necesitaba ninguna preparación, lo que le permitía actuar libremente y sin dudarlo. Chiga no se teletransportó directamente al cuartel general de la Marine. En cambio, optó por viajar despacio. Quería acostumbrarse a sus nuevos poderes de logía. La fruta Rumble Rumble fue la primera fruta del diablo de tipología que absorbió. Tenía debilidad por ella. En la Tierra, el rayo siempre había sido uno de los poderes que soñaba con tener. Cerrando los ojos, liberó su Aki de observación, amplificado por electricidad, en un radio enorme. Podía oír todo lo que ocurría a miles de kilómetros de distancia. Incluso con ese nivel de información fluyendo, su mente permaneció tranquila. La electricidad parecía agudizar sus pensamientos y aclararlos. Esta forma avanzada de Aki de observación, llamada mantra en Skypiea, había evolucionado en sus manos. A estas alturas, llamar la red celestial no sería una exageración. Aún así, oírlo todo a la vez era un caos. Chiga redujo el alcance de sus sentidos. Era mejor tener un poco de paz y tranquilidad. Pero justo antes de hacerlo, algo interesante llamó su atención. A lo lejos, en el mar, a decenas de millas náuticas de distancia, un barco pirata navegaba a la deriva. La tripulación se llamaba Piratas del Oso Negro y se dirigían hacia Grand Line. Desafortunadamente para ellos, habían quedado atrapados en la red de Chiga. Su viaje estaba a punto de terminar antes incluso de comenzar. Chiga pensó por un momento y sacó una moneda de una valla de su bolsillo. A decir verdad, la distancia no era un problema para él. Podía invocar una nube de tormenta sobre la nave y aniquilarlos al instante. Pero había un movimiento que siempre había querido probar. El Railgun de Misaka Mikoto. ¿Cómo no iba a usarlo ahora, con el poder del rayo en sus manos? Chiga había sido un auténtico Chunibyo en la tierra. Sonriendo, Chiga sostuvo la moneda de una valla con su pulgar, apuntando en dirección a la nave, y dejó que arcos de electricidad bailaran a través de su brazo. Con un movimiento brusco, la moneda salió disparada, dejando tras de sí un rayo de luz cegadora. En el barco pirata, la tripulación estaba bebiendo y riendo, celebrando las grandes cosas que lograrían en Grand Line.
En el centro del ruidoso grupo se sentaba un hombre corpulento con orejas de oso negro. Se llamaba Pierre, de Nord Blue, y tenía un botín de 80 millones de bayas y una fruta oso de tipo Zoan. Dejó caer su taza de golpe, se sonrojó por la bebida y gritó. Muchachos. En cuanto lleguemos a Grand Line, saquearemos a nuestro antojo. Riquezas, fama, lo que sea, lo tomaremos todo. Sí. Larga vida a los piratas del oso negro. Pero de repente, las orejas de oso de Pierre se movieron. Sus instintos le gritaban. Esa era la ventaja de mantenerse en forma semibestia. Podía percibir el peligro mejor que la mayoría. Espera, algo anda mal. ¿Eh? ¿Qué pasa, capitán? Yo también lo siento. Auge. Un rayo colosal cayó del cielo y golpeó directamente la nave. La celebración se interrumpió en un instante. Toda la tripulación pirata fue vaporizada, reducida a cenizas negras junto con su barco. Solo una moneda de una valla flotaba suavemente en el agua, protegida por la carga eléctrica. Los piratas del oso negro habían sido borrados por la brisa del mar, antes de que su historia pudiera siquiera comenzar. De vuelta en el cielo, Chiga recibió el informe a través de su red celestial y asintió con satisfacción. No se molestó en recuperar cadáveres ni en buscar méritos. Los piratas a ese nivel apenas contaban. Aún así, eran especiales para él de alguna manera. Fueron los primeros enemigos por los cuales pagó para eliminar. Una valla entera. Eliminando casualmente a una tripulación pirata perdida en sus ensoñaciones, Chiga escaneó sus alrededores. Piratas como los piratas del oso negro, que buscaban entrar en Grand Line, solían pasar por la montaña inversa, a menos que contaran con métodos especiales para navegar por el cinturón de la calma. El mar donde se encontraba Chiga no estaba lejos de la montaña inversa. La fuerza de los piratas que llegaban aquí variaba considerablemente. Algunos poderosos conservaban cierta moralidad y se abstenían de atacar a la población civil. Sin embargo, la mayoría de los más débiles se aprovechaban de los indefensos, cometiendo atrocidades para sobrevivir. Al fin y al cabo, los piratas no se dedicaban a la producción. Sin fuerza ni control, el saqueo de civiles era su forma más directa de subsistir. La verdad era que el umbral para entrar al Grand Line todavía era demasiado bajo. Chiga bajó la cabeza, sumido en sus pensamientos. Ya que estaba allí, pensó que bien podría hacer algo que valiera la pena. Después de todo, ahora era un marine, un Uchiha que se había unido a las filas de la justicia. Cada Uchiha fuerte parecía compartir un rasgo: el deseo de crear un mundo pacífico y hermoso. Chiga no tenía una obsesión tan elevada, pero aún así podía actuar dentro de sus posibilidades. Mientras ese pensamiento se asentaba en su mente, los 6 tomoe del ojo derecho de Chiga comenzaron a vibrar con violencia, y un aterrador Mryoku surgió. En su ojo izquierdo, un solo tomoe giró rápidamente, su color cambió a un morado oscuro, crepitando con luz eléctrica. Goro Goro no mi despertar. Este fue el poder que Chiga obtuvo cuando su ojo izquierdo despertó por primera vez. La capacidad de catalizar con fuerza la fruta del diablo que había absorbido, empujándola directamente a su estado despierto usando su Mryoku existente. Y no fue un despertar cualquiera. Al ser catalizado por el Mryoku del Rinnegan, contenía un rastro del poder de los 6 caminos, imbuido de la propia voluntad de Chiga. Las frutas paramecia, Zoan y Logia poseían diferentes formas de despertar. Los despertares de Logia, en particular, provocaban desastres naturales devastadores y un inmenso poder destructivo. El rayo azul que brotó de Chiga ahora se había profundizado en un púrpura intenso y violento, y el mar a su alrededor temblaba bajo su aura de aniquilación. Los patrones y tomoe en el Rinnegan de Chiga desaparecieron, reemplazados por 2 rayos radiantes de color púrpura que crepitaban en sus ojos. A lo largo de miles de kilómetros de mar, ni un solo rayo de sol pudo penetrar la tormenta. El cielo estaba cubierto de nubes negras entretejidas con arcos de relámpagos purpúreos. Un Seakin de 100 metros emergió de la superficie, observando con curiosidad el clima, solo para que un rayo púrpura cayera desde arriba, reduciéndolo instantáneamente a cenizas. Este no era un rayo cualquiera. Superaba con creces todo lo que en él podía producir. Sin defensas extraordinarias ni un físico monstruoso, cualquiera alcanzado por él quedaría incinerado al instante. El mar a 1000 millas náuticas a la redonda se había transformado en un reino de relámpagos púrpura. Este era un despertar de Logia. Dominio absoluto del entorno.
Y como las nubes de tormenta estaban imbuidas de la voluntad de Chiga, solo atacaban a piratas. A menos que Chiga las alterara, los marines y los barcos mercantes pasarían a salvo. Poco después de formarse la tormenta, se oyeron estruendos en el mar, probablemente provenientes de desafortunadas tripulaciones piratas que todavía navegaban dentro del alcance. Cada trueno marcaba otro grupo borrado del mundo. Mientras Chiga contemplaba el cielo oscuro y agitado, el relámpago púrpura de sus ojos se atenuó gradualmente, revelando el Rinnegan original que se ocultaba debajo. Pequeños arcos de electricidad aún parpadeaban en la superficie. Este dominio de relámpagos púrpura era la bienvenida perfecta para cualquier pirata que intentara entrar en Grand Line. Si no sobrevivían, no tenían derecho a soñar con las aguas más peligrosas del mar. Es mejor destruir esas fantasías pronto. Tras una última mirada, Chiga sonrió levemente. Su cuerpo se disolvió en un rayo y desapareció en el aire. Cuartel General de la Marina, Marinetic. Dentro de la sala de conferencias, el almirante de flota Sengoku y un grupo de oficiales de alto rango estaban sentados alrededor de una gran mesa. Casi todos los marines de alto rango estaban presentes. Tsuru estaba detrás de Gion, y la mayoría de los vicealmirantes estaban presentes. De los tres almirantes, solo faltaba Kizaru. En cuanto a Kizaru, que normalmente encontraba cualquier excusa para relajarse, recientemente se había visto obligado a ayudar a Vegapunk con un nuevo lote de armas experimentales y no podía salir del laboratorio. Aokiji y Akainu estaban sentados uno frente al otro, con los brazos cruzados, sin saludarse. El ala del sombrero de Akainu le ensombrecía los ojos, haciendo su expresión indescifrable. Aokiji parecía dormido. La habitación estaba en silencio hasta que Garp irrumpió llevando una enorme bolsa de senmei. Para él, las reuniones de Sengoku eran largas e insoportables sin bocadillos. La frente de Sengoku se crispó. Garp fue el último en llegar, otra vez. ¿Acaso creía que todos los demás estaban allí solo para esperarlo? Reprimiendo su frustración, Sengoku se recordó a sí mismo que esta reunión era para recibir buenas noticias. No dejaría que alguien como Garp arruinara el ambiente. Se aclaró la garganta y llamó a la reunión al orden. Todas las miradas se posaron en él cuando sacó un periódico y lo arrojó sobre la mesa. La portada estaba dominada por titulares negros y llamativos y una foto impactante. El vicealmirante Chiga crea otro milagro. El león dorado fue derrotado en el acto. Debajo del titular había una foto de Chiga agarrando el cuello de Golden Lion. Su expresión era tranquila y distante, mientras que la cabeza de Golden Lion colgaba en un ángulo antinatural, claramente rota. Los medios de comunicación en el mundo pirata eran nada menos que milagrosos. La última vez, de alguna manera, lograron capturar una foto de Chiga con Silver Riley. Su alcance fue aterrador. Al ver la foto y el titular, la sala quedó en silencio. Los ojos se abrieron de par en par. ¿Chiga otra vez? ¿Y esta vez había derrotado a Golden Lion? Tsuru, Garp, Gion y los demás que presenciaron el incidente de la isla Golondrina Marina mantuvieron la calma. Ya habían visto el poder de Chiga. Aunque derrotar a un león dorado debilitado seguía siendo impactante. Aún así, no fue poca cosa. León Dorado era un pirata legendario de la misma época que Roger. Que alguien como él cayera ante Chiga era asombroso, sin importar su condición. Gion apoyó la mano en la empuñadura de Compira. Necesitaba fortalecerse. No quería convertirse en una carga en las futuras batallas de Chiga. Sengoku observó la sala y asintió para sus adentros. Esta era la reacción que esperaba. Matar a León Dorado fue un logro monumental. Salvo matar a uno de los 4 emperadores, pocas hazañas podrían igualar su impacto. Era el momento oportuno. La siguiente fase de su plan podía comenzar. Colocando ambas manos sobre la mesa, Sengoku hizo el anuncio formal. Tras esta batalla, creo que ya no cabe duda de la fuerza del vicealmirante Chiga. Considerando sus méritos pasados, he decidido nombrarlo candidato a almirante. Tras el anuncio de Sengoku de que Chiga sería designado candidato a almirante, la sala de conferencias volvió a quedar en silencio. Todos se miraron, sintiendo que debían decir algo, pero sin saber qué. Zephyr, Tsuru y Gion fueron los primeros en levantar la mano en señal de apoyo. Expresaron su aprobación sin vacilar, apoyando claramente la candidatura de Chiga a almirante. Onigumo, recientemente regresado de su lesión, y los que estaban sentados cerca de él dirigieron sus miradas hacia Akainu, quien permaneció en silencio.
Momonga y algunos otros dirigieron su atención hacia Aokiji. Dada su edad, Garp, Sengoku y Tsuru ya habían dado un paso fuera del servicio activo y se retiraban lentamente a posiciones secundarias. Mientras tanto, Akainu y Aokiji se mantenían como líderes de las dos facciones más grandes de la armada. Akainu finalmente rompió su silencio. Sabía que no podía permanecer neutral. Tras una breve pausa, habló. Acepto designar a Uchiha Chiga como candidato a almirante. Tanto su fuerza como su sentido de la justicia me han hecho merecedor de mi respeto. Dicho esto, volvió a guardar silencio. Onigumo y los demás, al ver la postura de Akainu, no pusieron más objeciones. También expresaron su acuerdo. Aokiji lanzó una breve mirada de sorpresa a Akainu. No esperaba que Akainu, habitualmente inflexible y de línea dura, apoyara a Chiga con tanta facilidad. Sinceramente, Akainu siempre había tenido una buena impresión de Chiga. Para obtener su aprobación, la fuerza era un requisito indispensable. Al fin y al cabo, ¿cómo se podía imponer la justicia absoluta sin poder? La fuerza de Chiga ya era evidente desde hacía tiempo. Akainu se había fijado en él durante la evaluación de fin de año en el campamento de entrenamiento. Pero lo que realmente impresionó a Akainu no fue solo la fuerza de Chiga, sino su ritmo de crecimiento. Cuando Chiga derrotó a Kake, su potencial era innegable, aunque aún no había alcanzado el máximo nivel. Pero ahora, había logrado matar a Shiki por completo. Tal progreso hizo que incluso Akainu reconociera que el potencial de Chiga superaba al de los tres almirantes actuales. Más que su fuerza, lo que más valoraba Akainu era la inflexibilidad de Chiga hacia los piratas. El poder sin determinación carecía de valor. La imagen de Chiga torciendo el cuello de Shiki en esa fotografía era, a los ojos de Akainu, exactamente lo que un almirante de la armada debería representar. No había necesidad de enviar piratas tan despreciables como Shiki a Impel Down. La ejecución en el acto era la verdadera justicia. En cuanto a las preocupaciones sobre la edad y la antigüedad de Chiga, Akainu las descartó de plano. Para él, la dignidad y el rango se ganaban con el poder. Quien carecía de fuerza no tenía derecho a esperar un título. La marina no necesitaba más burócratas. Por supuesto, Akainu no le guardaba rencor a Kizaru. Ambos habían sido compañeros de clase, y Akainu reconocía su fuerza. Incluso después de que Akainu se convirtiera en almirante de flota, Kizaru siguió dando un paso al frente durante los incidentes importantes. A pesar de su exterior severo, Akainu no era un hombre desalmado, simplemente tenía muchos principios. Tras la intervención de Akainu, Aokiji tampoco puso objeciones. De hecho, su opinión de Chiga era aún más favorable. En el incidente con Zephyr, Chiga dejó una fuerte impresión. Aunque su estilo se asemejaba a la justicia absoluta de Akainu, Aokiji reconoció una diferencia fundamental entre ellos. Chiga nunca había dañado a civiles. En batalla, priorizaba su seguridad, y los piratas que mataba eran criminales irredimibles. Aquellos cuyos crímenes no justificaban la muerte, Chiga les perdonaba la vida. Lo que más respetaba a Aokiji era el trato que Chiga daba a quienes lo rodeaban. Cuando alguien cercano a él estaba en peligro, Chiga nunca dudaba en intervenir. El ejemplo más destacado fue cuando salvó a Corazón, el hijo adoptivo del almirante de flota Sengoku, y al niño que estaba protegiendo, aunque eran desconocidos para él. Claro que la influencia de Sengoku probablemente influyó en esa decisión. Pero ¿quién no querría a alguien como Chiga de su lado? Aún así, la rápida aceptación de Akainu tomó a Aokiji por sorpresa. De hecho, se había preparado para discutir con él, solo para descubrir que el habitual enfrentamiento de fuego y hielo se había calmado antes de que comenzara. Sengoku también miró con curiosidad a Aokiji y a Akainu, notando que Chiga parecía haber ganado una popularidad inesperada. Menos mal. Le ahorraba la molestia de intervenir. ¿Y Kizaru? Ni siquiera tenía sentido considerarlo. Ese tipo era la personificación de la hipocresía. Ahora que ambas partes estaban de acuerdo, no iría contracorriente. Gion, sentado cerca, se volvió con curiosidad hacia Sengoku. Entonces, ¿cuál es el nombre en clave de Chiga? Ser nombrado candidato a almirante casi le garantizaba a Chiga su futuro como almirante. Y cada almirante tenía un nombre en clave, generalmente un color emparejado con un animal. Era tradición. No solo Gion, sino también Akainu y Aokiji miraron a Sengoku, esperando la respuesta. El nombre en clave de un almirante tenía peso y simbolismo. No podía elegirse a la ligera.
Sengoku asintió solemnemente. Dejaremos que Chiga decida por sí mismo cuando regrese al cuartel general. Por ahora, una voz repentina lo interrumpió. Llamémoslo Kirin Púrpura. Grieta. La electricidad recorrió la sala. En un abrir y cerrar de ojos, Chiga apareció en el centro de la sala de conferencias, brillando con arcos de relámpagos. Su mirada recorrió a todos antes de posarse finalmente en Gion y sonrió. Vicealmirante Chiga. Todos quedaron boquiabiertos ante la dramática entrada de Chiga. Akainu y los demás miraron con asombro a Chiga, aún rebosante de energía. El mismo pensamiento cruzó por sus mentes. ¿Rayo? ¿Fue elementalización? ¿Consiguió la fruta Goro Goro? Si realmente fuera la Goro Goro no Mi. Akainu y Aokiji se pusieron serios de inmediato. Como usuarios experimentados de Logia, comprendieron lo peligrosa y poderosa que era esa fruta del diablo. El rayo ofrecía la velocidad de la Pika Pika no Mi, la fuerza destructiva de la Magu Magu no Mi e incluso el control ambiental de la Ie Ie no Mi. Era una de las frutas Logia más poderosas que existían. Con esa fruta, hasta un débil podía causar estragos. Pero Chiga no era débil. Ya era poderoso, y ahora también poseía esto. Sengoku y Gion ya lo habían adivinado. Chiga había adquirido la fruta Goro Goro. Conocían sus habilidades únicas, y ver esto solo lo confirmó. La armada ahora poseía una de las mejores frutas Logia del mundo. Sengoku sintió una oleada de satisfacción, e incluso Garp, que masticaba alegremente Senbei a su lado, parecía extrañamente adorable en ese momento. Muy animado, Sengoku preguntó: ¿por qué elegiste ese nombre en clave? Chiga sonrió y respondió: mis ojos son morados. Y el Kirin es una bestia auspiciosa de mi pueblo. Trae buena suerte a quienes lo rodean. Me gusta. Así que elijamos Kirin morado. Kirin es una criatura mítica en caso de que te lo preguntes. Aún así, todos asintieron instintivamente. Sonaba genial. Y bueno, si la suerte acompañaba al nombre, quizás también ascenderían. Gion se acercó, apartó suavemente un mechón de cabello de la frente de Chiga y sonrió cálidamente. Entonces, felicitaciones de antemano y almirante Purple Kirin. ¿El apodo Kirin es bueno? ¿O debería cambiarlo? Después de Gion, los demás se acercaron para felicitarlo. Incluso Akainu le dedicó a Chiga un inusual gesto de asentimiento, a lo que Chiga simplemente le devolvió una sonrisa serena. Había muy pocas personas en la infantería de marina que a Chiga realmente le desagradaran. Si tuviera que nombrar a una, sería Koby. Koby no era mala persona. Al contrario, era increíblemente amable. Pero esa amabilidad era excesiva, casi ingenua. Su actuación durante la guerra de Marineford dejó una amarga impresión en Chiga. Eso era un campo de batalla. Quedarse paralizado al principio era comprensible, pero gritar así delante de Akainu al final. ¿Acaso los marines que dieron su vida en esa guerra no significaban nada? Ese grito se sintió como una bofetada a su sacrificio. No era que Koby no perteneciera a la infantería de marina, pero en un mar de guerra como este, estaba fuera de lugar. Quizás, en tiempos de paz, podría llegar a ser un buen comandante local. Sengoku observó la interacción entre Chiga y los demás con profunda satisfacción. Veía un futuro brillante en esta nueva generación. Si los marines lograban unirse de verdad, no tendrían motivos para temer ni siquiera las tripulaciones piratas más temibles. Después de todo, los marines eran la fuerza organizada más poderosa en el mar. Con la aprobación del gobierno mundial, el nombramiento de Chiga como candidato a almirante quedó decidido. Pero Sengoku no pudo evitar fruncir el ceño al pensar en el gobierno mundial. Aún no entendía del todo por qué los 5 ancianos eran tan optimistas sobre Chiga. Su actitud había cambiado drásticamente tras la estancia de Chiga en Sabaody. ¿Qué había hecho allí? Ahora, incluso habían solicitado que Chiga fuera citado a Mer y Geoise para una reunión personal una vez que este asunto terminara. ¿Fue eso una buena señal, o una peligrosa? El vicealmirante Tsuru, de pie junto a Sengoku, notó su expresión y preguntó en voz baja. ¿Qué pasa, Sengoku? ¿El gobierno mundial se está poniendo difícil otra vez? Sengoku negó con la cabeza. No, al contrario, me apoyan muchísimo. Eso es lo que me preocupa. Quizás le estoy dando demasiadas vueltas. Como lo descartó, Tsuru no insistió. Su mirada se posó en Chiga, con los ojos llenos de admiración. Este joven le había traído un milagro tras otro.
Recordó el incidente con la fruta Opop, donde Onigumo había sido completamente humillado. Su mirada se desvió brevemente hacia Onigumo, quien se tensó bajo el peso de su mirada. No tenía ni idea de qué había hecho para merecerlo, pero se sentía como si estuviera en ascuas. Sengoku aclaró su mente y, una vez que todos regresaron a sus asientos, continuó. Ahora que Chiga ha sido confirmado oficialmente como candidato a almirante, hay un asunto más. Don Quixote do Flamingo, de alguna manera, ha tomado el control de Dressrosa y ha llegado a un acuerdo con el gobierno mundial para convertirse en señor de la guerra del mar. Los 7 señores de la guerra han sido confirmados y serán convocados al cuartel general de la Marine para una reunión formal en los próximos días. Una oleada de desdén recorrió la sala. Akainu no se molestó en disimular su disgusto, dejando escapar un resoplido frío mientras una nube de humo negro se elevaba de sus hombros. A pocos marines les gustaba el sistema de los señores de la guerra. Los piratas eran piratas. Otorgarles legitimidad e invitarlos al cuartel general era una farsa. Chiga, mientras tanto, estaba absorto en sus pensamientos. Así que Doflamingo había logrado aferrarse al poder de esta manera. Tan conmocionado estaba por su último encuentro. Ya temía lo que sucedería la próxima vez que se vieran. Sengoku compartía la antipatía general hacia los señores de la guerra, pero como almirante de flota, tenía las manos atadas. El sistema fue impulsado por el gobierno mundial. Y, a decir verdad, los señores de la guerra aliviaron en parte la presión sobre los marines. Aún así, no eran personas que se pudieran tomar a la ligera, especialmente Dracula Miauk, quien actuaba con independencia y era notoriamente difícil de controlar. Con los 7 señores de la guerra reunidos en el cuartel general, una seguridad estricta sería esencial. La mirada de Sengoku volvió a posarse en Chiga. El joven lo notó y comprendió. Le pedían que diera un paso al frente una vez más. Bien. Que los señores de la guerra conozcan cómo era el futuro almirante de la infantería de marina. Antes de que Sengoku pudiera hablar, Chiga se puso de pie y dijo. Estos piratas no son precisamente conocidos por sus buenos modales. No se sabe qué problemas armarán cuando lleguen. Los recibiré. Me aseguraré de que se comporten bien. Mientras hablaba, un tenue relámpago púrpura brilló en sus ojos, enviando un escalofrío por la columna vertebral de todos. Akainu asintió con un gesto de aprobación poco común. Esa era la actitud que debía tener un marine. Así era como se debía hacer justicia. El rostro de Sengoku se iluminó de satisfacción. Sí. Este es el que elegí. No me arrepiento. Tras abordar todos los temas principales, Sengoku dio por concluida la reunión. Mientras Garp bostezaba ruidosamente desde el fondo de la sala, Sengoku declaró oficialmente levantada la sesión. Mientras los oficiales salían, sucedió algo inusual. Akainu se detuvo al pasar junto a Chiga, se inclinó y murmuró. Eres muy bueno. Chiga sostuvo su mirada y respondió de la manera que sabía que resonaría mejor con Akainu. Por la justicia. El cuerpo de Akainu se tensó ante esas palabras. Le dirigió a Chiga una última mirada profunda y pensativa, luego se dio la vuelta y se fue. Tras vaciarse la habitación, Gion apareció junto a Chiga y lo abrazó. Ignorando su mirada de impotencia hacia Sengoku, lo arrastró para que disfrutara de una copiosa comida. Fosa viaje en el bar. Makino levantó el último periódico y se lo leyó en voz alta a Ace y Luffy, sentados en la barra. Ace escuchó atentamente mientras Luffy masticaba alegremente una brocheta a la parrilla, aparentemente ajeno a lo que decían. Cuando terminó, Makino se agarró el pecho con entusiasmo. Como era de esperar del señor Chiga. Dijo que iba a atrapar a un anciano ese día. Nunca imaginé que sería el león dorado Shiki. Es un pirata legendario. Incluso el señor Gab lo mencionó antes. Ace abrió mucho los ojos, lleno de admiración. No pudo evitar sentirse inspirado. ¿Cuándo llegaría al punto de poder derrotar a enemigos así sin problema? Tenía que entrenar más duro. Necesitaba zarpar pronto, como le aconsejó Chiga, y encontrar al padre de Luffy. Ese hombre debía tener la clave para hacerse más fuerte. Luffy, todavía masticando carne, murmuró con la boca llena. Qué rico, Chiga. Me suena ese nombre, oh. ¿El hermano mayor de ojos saltones? En un puerto comercial subterráneo y Don Quixote do Flamingo permanecía sentado en silencio, con un periódico apretado en la mano enguantada. Su rostro permanecía inexpresivo.
Después de terminar el artículo, arrugó el papel y lo arrojó a un lado, con el rostro aún contraído por la furia contenida. Monet se acercó en silencio, notando su estado de ánimo. ¿Qué ocurre, joven amo? ¿Tiene este marine llamado Chiga alguna historia con usted? Doflamingo permaneció en silencio durante un largo momento antes de hablar en voz baja y fría. Él fue quien mató a uno de los principales ejecutivos de la familia, e incluso Vergo murió en sus manos. La expresión de Monet cambió. Recordaba ese incidente con claridad. Tras regresar de la isla Gaviota, Doflamingo se obsesionó con consolidar su poder. Incluso llegó a un acuerdo turbio con el gobierno para obtener el título de señor de la guerra. Y todo surgió de este hombre. Uchiha Chiga, el mismo marine que protagoniza los titulares de hoy. No solo era poderoso. Era aterrador. Incluso el infame León Dorado había caído ante él, y no en una batalla prolongada. Fue completamente aplastado. Monet sintió una fría inquietud en el pecho. Pero la mirada de Doflamingo se desvió hacia la pequeña niña junto a Monet. Su as bajo la manga. Gracias a su habilidad, tenía control total sobre Dressrosa. Si de alguna manera pudiera usar su poder en Chiga y... Una risa baja y retorcida comenzó a formarse en la garganta de Doflamingo. Unos días después de que Chiga fuera nombrado candidato a almirante, Califa y Ain llevaron su flota de regreso al cuartel general de la Marina. Tan pronto como llegaron, las dos mujeres se dirigieron directamente a la oficina de Chiga, habiendo ya sabido que él había regresado antes que ellas. Sin embargo, al llegar a la oficina, la descubrieron completamente vacía. Habían vaciado todo el interior. Parecía que la habitación había sido desocupada por completo. Los dos intercambiaron miradas confusas y comprobaron la ubicación, preguntándose si se habían equivocado de sitio. Justo entonces, se toparon con un soldado que venía a limpiar. Gracias a él, supieron que Chiga se había mudado a una nueva oficina tras ser nombrado candidato a almirante. Su nueva oficina estaba situada cerca de la de Sengoku. Al oír esto, las dos mujeres sintieron una mezcla de emociones. Estaban felices por el logro de Chiga, pero también se quedaron sin palabras. Claramente, se lo había ocultado a propósito, probablemente con la esperanza de sorprenderlas o molestarlas a su regreso. Haciendo pucheros, Ain se quejó, Chiga se está volviendo cada vez más astuta. Califa se ajustó las gafas sin decir nada. Ya estaba acostumbrada a las payasadas de su jefe. Liderados por el soldado, pronto llegaron a la nueva oficina de Chiga. En cuanto abrieron la puerta, los recibió la familiar sonrisa de Chiga. Ignorándolo por el momento, las dos mujeres entraron y examinaron la habitación con curiosidad. Era definitivamente más espacioso que el anterior, con muebles mucho más refinados. La pieza central era un gran pergamino de caligrafía colgado detrás del escritorio de Chiga que decía: Justicia para defender la paz. Había sido hecho a medida a petición de Chiga. Después de todo, ¿qué clase de candidato a almirante sería sin un claro sentido de la justicia? Aunque, en su caso, esa paz podría a veces parecerse a una paz nuclear. Después de un breve recorrido, Califa se acercó al escritorio de Chiga y sonrió. Felicitaciones, jefe. Ain compartió el mismo sentimiento. Chiga le devolvió la sonrisa y dijo: Por ahora, solo soy candidato a almirante. Esperemos a que me convierta en almirante para celebrar. Califa y Ain intercambiaron miradas silenciosas. ¿Solo un candidato? De no ser por su ridícula juventud, podría haber sido ascendido directamente. Más importante aún, Chiga era actualmente el único candidato a almirante. Eso por sí solo decía mucho sobre su estatus. A pesar de la bravuconería, las dos mujeres no pudieron evitar emocionarse al contemplar su rostro juvenil. Era un auténtico prodigio. Estirándose con un bostezo perezoso, Chiga agregó: Los 7 señores de la guerra llegarán al cuartel general en los próximos días para su primera reunión. Pueden acompañarnos. Algunos se ven bastante raros. Mejor tómenlo como una visita al zoológico. Ain, que no le interesaban las apariencias, se animó ante la mención de la fuerza. Escuché que todos son extremadamente fuertes, especialmente Miauk, el mejor espadachín del mundo. Califa negó con la cabeza y miró a Chiga. Por muy fuertes que sean, no están a la altura del jefe. A Miauk le gusta ponerse a prueba contra oponentes fuertes. Incluso si no usas una espada, podría venir a buscarte. Ojalá eso no cause muchos problemas.
Ain se volvió hacia Chiga, curioso. ¿Y entonces? ¿Pelearás contra Miauk? Chiga se encogió de hombros con indiferencia. Si quiere pelear, no me importa. Aunque no le gustaban las espadas, su Susanoo blandía una hoja de más de 100 metros de largo. Como decía el dicho, la altura importa. En ese momento, llamaron a la puerta. El vicealmirante Onigumo entró. Califa y Aina asintieron respetuosamente y se movieron para pararse a cada lado de Chiga, en silencio. Onigumo correspondió al gesto. Sabía que estas dos mujeres tenían una estrecha relación con Chiga, así que era prudente mostrar el debido respeto. El estatus de Chiga ahora superaba incluso al de los vicealmirantes más experimentados. Además, habiendo trabajado previamente junto a él, Onigumo tenía una de las más altas opiniones de Chiga entre los vicealmirantes. Frente a Chiga, Onigumo dijo: Vicealmirante Kirin, los 7 señores de la guerra han llegado y están en el puerto. Están armando un escándalo. Le agradeceríamos que les echara un vistazo. Como Chiga ahora tenía un nombre clave, los otros oficiales de la Marina se dirigían a él como tal, resaltando su elevado estatus como candidato a almirante. Ah, ¿sí? ¿Ya? Bien. Gracias, vicealmirante Onigumo. Vámonos. Chiga le hizo un gesto a Califa y Ain para que los siguieran mientras se dirigían al puerto, con Onigumo detrás. En el puerto. Don Quixote do Flamingo tenía a un teniente comandante de la marina agarrado por el cuello, sosteniéndolo y burlándose. ¿Qué? ¿Así es la bienvenida que recibimos? ¿Dónde están los almirantes? ¿Dónde está Sengoku? A su lado estaban el resto de los señores de la guerra del mar. Bo Hancock le dirigió a do Flamingo una mirada de desprecio. Hombre vulgar. Miau permaneció en silencio, con los brazos cruzados. No le interesaba este pequeño drama. La única persona de los marines que le intrigaba era ese formidable joven. El que había derrotado a Shiki. Se decía que Shiki, un espadachín legendario, había sido derrotado por Chiga, nada menos que en un duelo de espadas. Solo eso hizo que Miau ansiara ponerlo a prueba. ¿Recordáis al Susanoo? Jinbe compartía un sentimiento similar. Hachi le había contado lo sucedido con Arlon. Aunque desconsolado por la muerte de Arlon, Jinbe sabía que el resultado era merecido dadas las acciones de Arlon. De hecho, el hecho de que Hachi se hubiera salvado le valió a Chiga cierto respeto. Jinbe no había venido a buscar venganza. Solo quería ver qué clase de marine era este hombre y cuál podría ser su postura sobre los hombres Gyojin. Los señores de la guerra restantes, Moria, Kuma y Crocodile, se mostraron más distantes y trataron esta visita como una excursión turística. El teniente comandante de la marina, retenido por do Flamingo, no se rindió. Incluso con el rostro morado, miró fijamente al señor de la guerra y dijo con amargura: Solo eres un pirata. Este es el cuartel general de la marina, no un lugar para que alguien como tú se pasee con su autoridad. Los demás señores de la guerra miraron al oficial desafiante. Miau y Jinbe lo miraron con aprobación, sin ofenderse por el insulto tan general. Era solo cuestión de perspectiva. La sonrisa de do Flamingo se debilitó levemente. Luego, con una risa extraña, dijo: ¿Aún tienes agallas, eh? Me gusta. Levantó la otra mano y entre sus dedos se hicieron visibles hilos finos y afilados. Claramente preparándose para atacar. Miau y Jinbe fruncieron el ceño. Jinbe, el caballero del mar, convocó una gota de agua en la palma de su mano, preparándose para intervenir. Esto era el cuartel general de la marina. Lógica y emocionalmente, no podía quedarse de brazos cruzados y dejar morir a este oficial. Entonces una voz fría sonó detrás de do Flamingo. Tengo que decirte que dejes de moverte también esta vez. Hancock y los demás observaron conmocionados cómo Chiga aparecía detrás de do Flamingo. Una gota de sudor frío resbaló por la frente de Dracula Miauk. Ni siquiera él había visto el movimiento de Chiga. Do Flamingo, por otro lado, se congeló instantáneamente. Aunque no se había dado la vuelta, reconoció la voz de Chiga al instante. Esta escena le resultaba inquietantemente familiar. La había experimentado antes, en aquella isla. Ese solo recuerdo le bastó para recordarle lo aterrador que podía ser Chiga. Sabía sin duda que si se atrevía a tocar a este teniente comandante de la marina, Chiga lo eliminaría en un instante. No esperaba que Chiga se preocupara por el sistema de los señores de la guerra.
Kaido ya le había dicho que Chiga poseía el Haki del Conquistador, y no cualquier nivel, sino uno formidable. ¿Cómo podría alguien así estar limitado por algo como el sistema Warlord? Pero ahora, con todos los ojos puestos en él, si realmente diera marcha atrás, ¿lo respetarían? A Chiga no le importó su orgullo. Al ver a Doflamingo inmóvil, resopló con frialdad. Una ola de intensa presión explotó hacia afuera mientras el suelo bajo Chiga se agrietaba poco a poco. Era el Haki del Conquistador. Doflamingo, también usuario del Haki del Conquistador, respondió instantáneamente con el suyo. Pero en el momento en que sus Haki chocaron, el de Doflamingo fue aplastado como papel contra acero. La fuerza de la presencia de Chiga lo hizo retroceder. Con un gemido ahogado, Doflamingo sintió el contragolpe del Haki del Conquistador por primera vez. Soltó al teniente comandante de la marina que sujetaba, y sus rodillas se doblaron bajo él al estrellarse contra el suelo, hundiéndose en la tierra. Bajo el control de Chiga, el teniente comandante de la marina permaneció prácticamente impasible. Al ver a Chiga detrás de Doflamingo, gritó con entusiasmo. Vicealmirante Kirin. ¿Kirin? Los señores de la guerra que oyeron ese nombre quedaron desconcertados. ¿Es el nombre en clave de un almirante? En ese momento, llegaron el vicealmirante Onigumo y otros. Al observar la escena, Onigumo se adelantó rápidamente para evaluar la situación. El teniente comandante informó de todo lo sucedido. Tras escuchar el relato, Onigumo asintió y miró a Doflamingo, quien permanecía arrodillado, con una expresión de alegría por el mal ajeno en su rostro. Un pirata atreviéndose a actuar con tanta audacia en el cuartel general de la Marina, ¡qué ridículo! Afortunadamente, fue el candidato a almirante Kirin quien intervino. Solo alguien con su aterradora fuerza podría someter a Doflamingo tan completamente. Si hubiera sido el propio Onigumo, el resultado habría sido cuestionable. Aún así, Doflamingo era un señor de la guerra. No podían ir demasiado lejos. Pensando en esto, Onigumo se ajustó el abrigo y dio un paso adelante como un mediador. Este es el recién ascendido candidato a almirante, el vicealmirante Kirin. Creo que su rango es lo suficientemente alto como para recibirlo, ¿no es así? ¿Candidato a almirante? ¿Cuántos años tenía este Uchiha Chiga? ¿Y ya estaba en la línea de sucesión al almirante? Hancock y los demás miraron a Chiga, quien permanecía en silencio con una expresión gélida. Ninguno de ellos pudo encontrar las palabras. Era realmente increíble. Los labios de Doflamingo se crisparon, intentando hablar, pero la presencia de Chiga lo tenía completamente paralizado. Ni siquiera podía emitir un sonido. La humillación era insoportable. Onigumo, sin embargo, continuó presionando. Doflamingo, ¿por qué sigues arrodillado? Levántate. Tenemos una reunión. Doflamingo le lanzó una mirada fría. Memorizó el rostro de Onigumo. Recordaría este momento. El ambiente estaba tenso. Justo entonces, Corazón llegó tras enterarse de la noticia. Vio a Doflamingo arrodillado y suspiró con cierta pena. Se acercó a Chiga y le habló con vacilación. Vicealmirante Kirin, ya ha recibido suficientes castigos. Consideraría dejarlo pasar, solo por esta vez. Escuchar la voz de Corazón hizo que Doflamingo se sintiera aún peor. ¿Desde cuando necesitaba a su tierno hermano menor para protegerlo? Chiga, cansado del enfrentamiento, cedió. Como un favor a Corazón, retiró su haki. Doflamingo se levantó lentamente del suelo. Gracias, vicealmirante Kirin. Me pasé de la raya. Los ojos de Corazón brillaron de gratitud. No esperaba que Chiga le mostrara tanto respeto. Hizo una profunda reverencia de 90 grados. Está bien, respondió Chiga. Solo quiero que no se retrase la reunión. Ven. Le hizo un gesto a Corazón para que se levantara. Desde su regreso a la marina, la bondad de Corazón había sido inconfundible. Era alegre con todos y muy respetado entre los jugadores. Chiga tenía una buena impresión de él. Doflamingo miró a su hermano con expresión complicada. No dijo nada, prefiriendo integrarse silenciosamente al grupo, completamente subyugado. La conmoción había terminado, pero cada señor de la guerra presente recordaría el nombre de candidato a almirante. Todos conocían la fuerza de Doflamingo. No era un rival fácil, ni siquiera entre los señores de la guerra. Pero en manos de Chiga, ni siquiera había podido moverse. Si hubiera sido cualquiera de ellos, el resultado no habría sido muy diferente. ¿Formar un frente unido para oponerse a los marines?
Si tuvieran esa unidad, ya habrían formado su propia organización. No necesitarían a los marines para controlarlos. Incluso la orgullosa Boa Hancock miró el perfil de Chiga con un toque de cautela en sus ojos. «Qué hombre más aterrador», pensó. Jimbe abandonó rápidamente cualquier idea de confrontar a Chiga por el incidente de Arlon. No era el momento. Cocodrilo apretó los puños. Los marines se estaban volviendo demasiado fuertes. Tenía que acelerar sus planes. Moria se quedó quieto, sin atreverse siquiera a moverse. Kuma permaneció en silencio, como siempre. Miauke entrecerró los ojos, analizando a Chiga. Solo alguien así merece mi tiempo. Venir al cuartel general de la Marina había merecido la pena. A Chiga no le importó lo que pensaran. Al ver que el grupo se había calmado, hizo un gesto con la mano. Permítanme decirlo una vez más. Este es el cuartel general de la Marina. No quiero ver otro incidente como este. Si alguien se niega a escuchar... Mientras hablaba, rayos de color púrpura brillante danzaron alrededor de su cuerpo y un aura de destrucción barrió el puerto. Las pupilas de todos se encogieron. ¿Rayo púrpura? ¿Era ese el origen de Kirin en su nombre clave? Este poder era abrumador. Por supuesto, se equivocaron. Kirin provenía del Rinnegan de Chiga, no del rayo. Entre la multitud, Crocodile empezó a temblar levemente. Miró fijamente a Chiga. Así es, ese debía ser el poder de la fruta Goro Goro, la legendaria logía del rayo. Como usuario de la logía, estaba seguro de ello. Y con ese nivel de maestría, Chiga claramente había llevado la fruta al límite. Había trascendido el ámbito de los usuarios comunes de logía. Ese aura devastadora y ese poder abrumador y... ¿Este tipo era y un monstruo?